Suscríbete a la Panterita. Canal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Bueno, hay que ver si finalmente Enciso con Almirón y Alex Arce van a ser los delanteros confirmados, porque en un principio se habló de Ramón Sosa, Sí. con Almirón y Alex Arce. Tema que vamos a ir debatiendo, no sé cómo queda esto de Paraguay y la línea de tres también. Estamos en contacto con Sebastián Vargas, colega de Caracol Radio desde Houston, Estados Unidos. Sebastián, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola Bruno, ¿qué tal? Un saludo para todos allí en Asunción. Bien, bien, bueno. ¿Qué información manejan ustedes ahí con respecto al probable equipo de la selección paraguaya de fútbol y esto que apuntaba al arrancar el programa? Bueno, el equipo paraguayo sabemos que por lo menos no va Gustavo Gómez, ustedes me lo corroborarán, que ha perdido la titular y va otra pareja de centrales. Obviamente todos tenemos referenciado por lo que hacen Palmeiras, Gustavo Gómez. Del delantero de la Liga de Quito, de Arce también, que lo tuvimos por Colombia en la visita de Copa Libertadores al Junior de Barranquilla, del potencial que tiene Julio Enciso. Obviamente eso genera alguna preocupación en la parte de ataque, pero más que pensar en Paraguay, yo creo que Colombia está activa con lo que viene haciendo y seguir manteniendo la regularidad. Esta es una de las mejores selecciones que han tenido en los últimos tiempos, bueno, salvando la distancia con aquella que tuvieron para el Mundial del 94, ¿verdad? Porque esa fue una selección inolvidable, pero es una de las buenas selecciones que han tenido a lo largo del tiempo. En este siglo yo creo que si no es la primera, es la segunda. La primera podría ser perfectamente, o peleándole, la del 2014, que llegó a cuartos de final en la Copa del Mundo de Brasil, donde estaba Teo, Falcao, Yepes, hoy asistente técnico Amaranto Perea, pero esta tiene un nivel de edades y muy alto en el tema colectivo, además de muchos jugadores en ligas importantes, no en equipos importantes, porque nosotros tampoco podemos meternos mentiras y solo Lucho Díaz es el jugador top y en equipo top que tenemos. Lucho está en su mejor momento ahora. En selección yo me atrevería a decir que sí. Él tuvo un 2023 bastante complicado con el Liverpool y por consiguiente en la selección tampoco rindió bastante, pero este 2024 ha sido muy bueno, si incluimos el segundo semestre del 2023, en que despegó, no se consolidó con Klopp, y obviamente el ser protagonista de la selección, porque son él y James los más influyentes en el equipo en el juego ofensivo, obviamente le ha dado un rol y un papel bastante importante en el equipo. La última de mi parte, Sebastián, ida y vueltas de James a nivel de clubes, pero él hoy cómo está con relación a la selección paraguaya. Es el típico jugador al que nosotros acá en Paraguay decimos, bueno, supongo que en su país también, ¿verdad? Jugador de selección. Puede ser que no esté jugando en su equipo o que esté cambiando permanentemente de club, pero se pone la camiseta y es ese jugador que todos quieren. James es como Popeye. Popeye, las espinacas le dan superpoderes, pues a James la camiseta de la selección le pasa algo muy similar. Puede que no juegue en Sao Paulo, puede que no jugaba en el Everton, puede que no esté en su club bastante activo, pero llega y se pone la amarilla, la azul y la roja y es otro James, por lo menos anímicamente, ¿no? Porque futbolísticamente sabemos todo lo que da, pero anímicamente lo transforma a vestirse con la cinta de capitán y la camiseta de la selección. Bueno, Federico, Ariel, Dani, Fabio, les escucha Sebastián. Le pregunto a Sebastián. Sebastián, así como Bruno te preguntaba sobre el momento de Colombia, ¿cómo evalúa usted el momento de Paraguay, teniendo en cuenta que es una selección con mucha fortaleza hasta el 2010, que le hemos ganado a Colombia incluso varias veces en Colombia? ¿Cómo nos ven ahora 2024?
Obviamente creemos que Colombia hoy es superior futbolísticamente, pero pues que esto es fútbol y que hoy ustedes pueden comenzar a levantar, por ejemplo, esperemos que no sea así, pero el cambio de técnico, no tener tantos jugadores tan representativos como en los 90, al comienzo de este siglo tuvieron y que los llevaron a copas del mundo. Por lo menos acá, o en la prensa colombiana, en la afición colombiana, creemos que Colombia debe ganarle a Paraguay, no sé si por goleada, 1-0, no sé, pero que hoy el fútbol de Colombia es mucho mayor, sobre todo por los rivales que ha enfrentado, porque es un invicto de 23 en total, 23 partidos, 20 con Lorenzo, pero de esos 28 han sido victorias en los últimos 8 partidos. O rivales de un nivel un poco menor, entonces eso también nos hace pensar que Colombia pueda estar por encima hoy. Hablaba Néstor Lorenzo en la previa del favoritismo y él dijo que generalmente le quieren dar vuelta o quieren voltearlo a ese favorito. ¿Crees que a Colombia le cuesta este tipo de situaciones de asumir justamente ese protagonismo y ser favorita al título, Sebastián? Esperemos que no. A nosotros ya nos pasó una vez algo 4 donde Colombia clasifica ganando 5-0 en Buenos Aires, donde tenía una muy buena selección, donde se hicieron muchos partidos previos aquí en Estados Unidos para esa Copa del Mundo, y en el segundo partido ya nos habían eliminado. Perdimos los 2 primeros, Rumania, Estados Unidos, y de favoritos, que hasta Pelé nos nombró como favoritos para el Mundial, pasó a un tercer plano y a una decepción total. Esta selección, yo creo que a pesar de que se habla mucho del favoritismo, están un poco más conscientes, son un poco más profesionales, y yo espero que ese favoritismo que hoy se tiene, sí se pueda consolidar más que el del 94. Santos Borré arranca hoy. ¿Se te cortó? Perdón. Preguntaba por Rafael Santos Borré si él es titular hoy. Sí, en la información que yo tengo va Rafael Santos Borré, a pesar de que en la rueda de prensa ayer apareció John Córdoba y nos generó algunas suspicacias en el hombre del Krasnodar de Rusia, que ha tenido buen desempeño con la selección, llegó al equipo nacional en el Lorenzo, incluso ustedes lo tuvieron en Defensores del Chaco, en el menor de la era de Néstor Lorenzo y Rafael Santos Borré, así que debe ir él. ¿Y cuál es el 11 para esta tarde-noche? Camilo Vargas en el arco, el arquero del Atlas de México, lateral derecho del Crystal Palace, tenemos a Daniel Muñoz, el lateral izquierdo es Mojica, que juega en España en el Osasuna de Pamplona, los centrales Davinson Sánchez del Galatasaray y Johanner Lucumí del Bologna de Italia, después Jefferson Lerma del Crystal Palace, Mateus Uribe, que está en el Al-Sadd de Qatar, aunque todo se perfila que va a ser nuevo jugador del Tijuana de México, va a regresar a México, al lado de Fluminense John Arias, y adelante Lucho Díaz, James Rodríguez y Rafael Santos Borré. El tema del campo de juego, Garnero decía que de la preocupación pasó a estar más tranquilo con lo que se puede ver del campo. ¿Qué información tienen ustedes con respecto al estadio? Está igual. Creo que con Garnero ayer tuvimos también la posibilidad de verlo un poco más cerca, porque sí con como retazos, como si estuviera sobrepuesto uno de otro. Ayer que tuvimos la posibilidad de verlo a unos pocos metros, se nota que lo trabajaron y que va a estar bien para hoy. Está confirmado, recontra confirmado. Acá nuestro compañero Wilson González, productor, confirma plenamente: Almirón, Arce y Enciso. Ese va a ser el tridente de ofensiva de la selección paraguaya. Y arrancaría Mourinho, el arquero de Libertad, joven, pero realmente muy sobrio para lo que hemos visto acá con su desempeño en Libertad. Después van Velázquez, Balbuena, Alderete y Espinosa. En el medio, Caballero, Ernesto, Cubas y Villasanti. Y arriba entonces Almirón, Arce y Enciso. Eso te confirmo. ¿Cómo arranca Colombia para liberarte finalmente, por favor? Bueno, muy buen tridente de ataque el que van a tener ustedes, y obviamente va a ser que los defensas y Camilo Vargas tengan un poquito más de cuidado, además de Jefferson Lerma.
en este compromiso. Ya Camilo Vargas les mencionaba, con Daniel Muñoz, Lucumí, Davinson y Mojica, Mateus Uribe, Lerma, John Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Rafael Santos Borré. Perfecto. Bueno, éxito, muchísimas gracias. La comunidad colombiana seguro va a abarrotar hoy. Y mira vos las cosas que son, mientras estamos charlando, Sebastián, estamos proyectando las imágenes de aquel Paraguay-Colombia 5-0. Si mal no recuerdo, 3 goles había marcado Roque y 2 había hecho Salvador Cabañas. Ese fue para qué mundial. Copa América 2007 en 2007. Venezuela. Maracaibo. En Maracaibo, Venezuela. El debut también, igual que hoy. Imagínate, por eso eran otros tiempos para nosotros, ¿verdad? Pero tanto ha cambiado nuestra selección. Bueno, gracias mi hermano querido Sebastián, un abrazo desde el aire, muy gentil. Un abrazo para ustedes y espero que no ganen hoy, pero sí contra Brasil. Chao, gracias, adiós. Nosotros con un empate ya estamos felices. Un empatecito, nada más. Y empatar también contra Brasil. Bueno, ¿vieron Copa América ayer, muchachos? Debutó Estados Unidos ganando. Ganó Uruguay. Favoritos. Ganaron los favoritos. Sí. Estados Unidos, lo que pensamos Estados Unidos. Saltos, ¿verdad? Muy serio, no, sí. Estados Unidos Panamá lo apretó un poquito a Uruguay en el Panamá, segundo bien, tiempo. pero Yo muy te bien. digo, tía, que diga vos, pero después que no lea. Sí. El equipo que jugó contra Paraguay fue este, ¿eh? Hubo algunos cambios. Algunos cambios. Cuatro Sí, por ahí. Cuatro Un cambios equipo por ahí. muy superior fue en el primer tiempo. El Número 10. ¿Ese no jugó contra Paraguay? No. Bárcenas. No, Bárcenas jugó. Sí, pero el otro. No este jugó dice- Rodríguez, pero no me acuerdo. por El el 7 conductor. delantero. No, el conductor, porque el medio campo fue de mucho más toque. Mira que en el primer tiempo El 10 jugó contra Paraguay. Por lo menos jugado. Bárcenas me acuerdo bien. Bueno, pero fue un equipo superior. El de Panamá ayer. Pero sí hubo cambios. Dentro de lo que era Uruguay, ¿verdad? Hubo Con la dinámica. hubo cambios en Carrasquilla, vos decís por defensa. Carrasquilla. Carrasquilla no. Carrasquilla no jugó. No estuvo. No jugó Carrasquilla, no jugó el marcador central Fariña, lo que rápidamente me acuerdo. Después el resto la misma estructura. Pero lo puso en apuro en un tramo del partido, principalmente en el segundo tiempo. Sí, Y pero hasta en el el primer poder tiempo, empatado. antes del gol devolvió, o sea, contra Paraguay no había mostrado noción de cómo atacar. El que jugó a la derecha ayer muy bien en el primer tiempo, de Uruguay, el que no cargó a Viña mucho tiempo. Ayer tuvo una tapada Rocher Sí. en el segundo Murillo, tiempo. Claro. ¿de Panamá? Digo nomás respecto a lo que había sido el partido contra Paraguay, porque lo de Uruguay sí, mucha velocidad, ¿no? En todo Darwin momento. hubiera estado más preciso en ese primer tiempo. Sí. Ya el partido estaba 3-0. Sí, Darwin entre el penal que simuló y la que le sacó el arquero y la que falló, era como para ganar, pero Panamá salió a buscar en un momento el 0-0, claro, un equipo muy superior, y lo mismo que Estados Unidos con Bolivia, ¿no? Bolivia realmente está condenado a ser el peor equipo de Sudamérica, y toco madera, pero estamos encima de Bolivia. Y ayer Estados Unidos fácil. No, liquidó en el primer tiempo. Sí, ahí está el golazo. 2-0. Primer gol Él había... Pulisic. Tres cambios. Contra Estados Unidos era, contra Paraguay en el 2016 una joven figura, ¿verdad? Pulisic, Wea nos enfrentó en el sub-17, me acuerdo, el hijo de George. O sea, como viene trabajando con los mismos nombres, y una selección que tiene una forma de encarar, una dinámica. ¿Le gusta a usted el equipo? ¿De Paraguay? A mí no me gusta. A mí el mediocampo no me gusta. A mí el arquero me sorprende mucho si se confirma. No, es que está confirmado. El Porque arquero está confirmadísimo. Y bueno, entonces, como No. recién se editó del último partido amistoso para... Ese es el esa pecado. se parte puede de decir, lo ¿verdad? Es que Coronel cometió muchos errores en la salida. Pero Ariel. si vos lo tenías en cuenta ya, Pero Mourinho, ahora lo recién- tenías ahí en la gatera por llamarlo a Mourinho, ¿por qué no lo probaste por lo menos? Uno, un a ver qué tal, partido? qué tal Un responde. partido. Eso es lo malo que uno... Eso no está es. bien. Porque no puede ser Es que yo te respondo, tratando Sí. de darte Razones, explicaciones, ¿verdad? razones, gracias. Yo estoy de acuerdo con el arquero, que Pero- sea Mourinho, está bien, porque no convenció Coronel, Sí. pero ¿por qué no le dio minutos? Ese Claro, es el tema. ¿Por qué? necesitó 3 partidos, Tres- más los 3 partidos tres anteriores. partidos y no le para saber Y la que convenció. lo duda estaba garantiza. instalada ya. Mamita, no, Uno 3 por lo partidos. menos. No, ¿Qué perdía si le hacía jugar uno por lo menos para ver qué reacciona? Y contra Panamá y con los compañeros, claro que los compañeros van a ser diferentes, porque la dupla Balbuena-Alderete fue contra Perú, la dupla defensiva. Después tuvo cambio porque Alderete tuvo una lesión a lo último del partido con Chile y no jugó contra Paraguay Alderete. A mí la dupla me gusta, la dupla central, Voy eligiendo. Hoy cuando aparecía Iván Ramírez,
Yo decía, no, para mí tiene que ser Gustavo Velázquez, que ahí bien. anduvo mejor. Sí. Pero el medio campo me parece muy débil, muy... Sí, muy endeble. Muy Vos sabés que la endeble, misma, muy endeble, por eso te ¿verdad? iba a decirme... Es que con medio Matías Rojas era igual. Ernesto Caballero es demasiado lento. Pero recorre más, o sea, corre más que Matías. Si vos me decís No, que pero te contra da... Colombia tenés Pero que, no tenemos, tenés que ¿no? tener mucha Pero él rapidez. corre mal la cancha. O sea, Pero una no- cosa es correr y otra cosa es estar mejor posicionado. Prefiero uno que esté mejor posicionado. Y ese es Me Cuba. parece que físicamente, pero Cuba queda mucho pagano, pues va a ser Cuba atrás, ¿no? Cuba atrás y Villasanti y Caballero. Claro, los dos Pero- más Y ahí adelantados, pues los comienzan los dos problemas para los de adelante. Ahí ya está el problema para los Almirón, que tiene que bajar hasta allá. No, el pero Ciso. a mí, si me preguntas a mí, conociendo a Garnero, cómo maneja a los nombres y cómo lo conoce a Caballero, a mí no me sorprendería que juegue en la posición de Rojas. Es decir, No, porque Ernesto- Garnero ni era Fabio técnico de Flaca, pero selección. no, es el de tema selección, de conocerle claro. a... Ahí está, a claro. jugar ahí. No, 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 es lo no, que sí, ya nosotros- sé. no, No, pero bueno, haciendo no, un Olimpia ni psicoanálisis a Libertad. Garnero. Pero yo el lunes ya le dije, Ernesto A Caballero... Garnero todos lo conocemos pues, ya. sí. Ernesto Caballero, si se va él a cualquier Y club bueno, le va a llevar porque confía pero en ¿y él, dónde lo está va a poner? bien. Nomás yo te Pero digo. lo que te estoy diciendo ¿Dónde es le va a poner? Te digo nomás. Le va a poner de enganche, te que digo. ponga otro volante. Y no tiene, otra no hay por y no tenemos un Topo Cáceres por llamarte, no tenemos Bueno, ese tipo de vos jugadores, te ¿verdad? estás yendo en Piri extremo. tenía nivel, pero no fue convocado. Y ¿verdad? bueno, Ya es otra cosa. sí, eso ya es cosa de Garnero, ¿verdad? Sí, Por eso, sí. por eso te digo, vamos a buscar un jugador de esa característica, ese todo No, no, pero vos puedes decir, yo también te acuerdo que Piris debió haber sido convocado porque Fabricio Santa no le llenó. Y Fabricio también tuvo un bajón en Cachorro Cerro. Sánchez no está el en último este- día. Cachorro está, pero Está. no juega ni minuto jugó. Es más, Bueno, a él vos- se lo había vos llevado. sabés que ni las un minuto. veces que él juega por la selección él lo hace muy bien. No, No, al revés. tampoco. No, yo jugador de recuerdo buenos selección. partidos de él, goles, no sé, bueno, que quizás la última etapa no era, pero esta, Nunca en la creo que selección jugaron. lo a nivel general, cuando jugó bien Pero en el también último lo tiempo. pusieron de todo a Cachorro, lo pusieron Y sí. hasta de enganche. en un Nunca momento. encontró su lugar, nunca. Bueno, de esa volante. fue la gran volante decepción. tenemos. No, Vamos a mencionar qué otro volante tenemos, muchachos. Era Fabricio, era Damián Boadilla, ya citaron a Matías Rojas. Yo de este equipo, Bruno, yo solamente hubiera hecho un cambio, Gustavo Gómez por Ernesto Caballero, pues yo era partidario de una línea de 5. Y justamente con Gustavo Velázquez y Matías Espinosa de carrileros, y ahí arma otra nueva línea de 4 con Cubas y Villasanti para mantener los 3 de arriba. Tengo otro pero que es el tema del arquero. Solamente se podría explicar que Garnero lo quería exponer a Coronel y no le quiso dar un partido por allí si jugaba mal Morillo, que es una posibilidad. Pero de allí a que un jugador que no tuvo minuto en la selección debute en la mira que mayor. es muy fuerte lo que decís, es poner. ¿Quién pico va a patear contra su olla? ¿Y por qué Coronel jugó los 3 partidos? Y bueno, por una decisión No. errónea. Mira, Pero yo no creo en ese, porque cuando vos decís lo quiso exponer, suena a que como que hay mala intención, ¿me estás entendiendo? no, mala intención no. Lo que te quiero decir es Protegerlo al jugador, ¿verdad? Si proteger a No, no, Morínigo, pero por eso a pero Morínigo. Yo entendí lo mismo cuando dijiste poner la primera vez. Entendí como que ¿sabes? Lo tiró a la parrilla. Pero ¿sabes lo que Entendí. pasa? ¿Sabes Y lo que bueno, pasa? en ese punto, Claro, pues, claro. es Claro, malo, pero ahora entiendo más claro. Pero, ¿por qué no lo puso un partido? ¿sabes por qué? Por eso te decía. ¿Por qué no puso contra Panamá, muchachos? No nos van a llegar tanto. Debuta Morínigo. Y después ya me llega contra Colombia, que es otro partido diferente. ¿Sabes cuál es la razón que tengo? ¿Vos O sea, cuál pensás? La única que por esas cosas Morínigo juegue mal contra Panamá. Y él lo tenía. Era como una especie, este es mi pollo. Y Pero bueno, si juega mal contra Panamá, Dani, si va a tener ese pensamiento. Pero peor es que juegue mal contra Panamá que hoy. Hoy que por los puntos. Por eso. entonces no lo pondría. O sea, hoy el Por pero los de puntos contra un seleccionado que va a Claro. llegar mucho más que Panamá. Pero hoy el pero Contra de Colombia. Morínigo no es su rendimiento, es cómo puede reaccionar alguien Exacto. que pasa de ser Así mismo. casi un Es que desconocido. por eso Más todos que estamos nada, diciendo el que manejo estamos de de Garnero. acuerdo, pero lo hubiera puesto, no sé, un tiempo. ¿Cuándo cambian un tiempo y un tiempo? En la selección muchas veces hubo un tiempo y un tiempo. Tuvimos 3 Atajaron partidos. los arqueros. claro, De O sea, última, a Coronel en los 3 partidos le hicieron 3 goles en 1. O sea, no fue un desastre. Tuvo 2 vallas invictas. Pero hace rato que nos da seguridad. Y yo me acuerdo acá cuando le llamamos estábamos con Adrián, ustedes estaban en Buenos Aires, después del partido con Argentina. Yo dije, para mí, no ocupa bien el arco, no separa bien el arco. Vamos a buscar un arquero, le dije a Wilson, un arquero que nos pueda hablar, un arquero, que no tenga compromiso de ahora de hablar mal. Y hablamos con Taurino y nos dijo, sinceramente, sí, tiene, como que él No por arriesga, ejemplo, dice, no sale, no sale a achicar.
no ocupaba bien el arco, a veces que parecía que estaba muy hacia una zona, y por eso los movimientos... Después de esa sensación... fue contra River, estamos hablando de contra Argentina en fue River. El primer partido de Garnero como seleccionador. Mucho tiempo Entonces atrás, uno dice, no, pero él ya estaba, perfecto. Después de eso tuviste Bolivia acá, tuviste el combo de noviembre, Chile en Santiago, Colombia acá. Una crisis de arquero... Y el que era arquero que sale en la figurita de la Copa América volvió a Colombia, el Kili. ¿Sí? Él era segundo arquero en un momento. Y Aguilar había perdido puesto como integrante. Estaba Espínola. O sea, una crisis de arquero llevó a que Coronel termine atajando en el arco. No, es que cuando ahora te aparece Mourinho que hizo un buen campeonato y le puede pelear, pero convengamos que el puesto de arquero era uno de los que menos, y Anthony Silva, que como termina su historia ahora en Nacional, ¿verdad? Había una crisis de arquero grande. Por eso, o sea, cuando la PF confirma que íbamos a tener 3 amistosos luego, sí. Nadie pedía por Coronel, porque justamente nos dejó esa sensación y uno hasta decía, mira, lleva 3 arqueros, uno que retorna después de mucho tiempo como Aguilar, otro que es nuevito como Morínigo, y si vamos a una cuestión de gusto de Garnero, el que menos le gustaba a Garnero por su estilo de salida era Coronel. Si Coronel es el peor jugando con los pies. A mí me preocupa más el medio antes que el arquero. Ustedes están yendo Mira, que no es poca cosa. No, ya sé, Dani. Debut absoluto de alguien que ni siquiera jugó un amistoso. Vamos a hablar directo ya, hermano. Te voy a decir lo que yo pienso. Endeble el mediocampo. Nos van a copar el mediocampo. Nos van a atacar así con este equipo, con Ernesto Caballero, con Villasanti y con Cubas. Nos van a arreciar los colombianos permanentemente. ¿Vos sabés lo que es 3 volantes y pero Caballero, yo repito, más liviano se a jugar que ese. Dani, Caballero, pero en serio, yo no entiendo lo que ustedes están diciendo desde el punto de vista de con Matías Rojas era mucho más liviano. Con Matías Rojas era mucho más liviano, yo Bruno. soy de la tesitura de poner 4 hombres en el medio campo. No juega así Garnero, lastimosamente. Y bueno, nosotros somos 4-4-2. Yo estoy dando mi opinión y así le va a ir también. Comparto contigo. Así le va a ir también hoy. Lo que yo ya digo, te estoy avisando que hoy Colombia se va a pegar un festival frente a Paraguay. Ni si ponemos 6 mediocampistas. Ni si ponemos 6 mediocampistas. No es así. Porque venimos así, Bruno. No somos tampoco una máquina. Vamos a nuestra realidad. Los 3 amistosos, lo que venimos haciendo es para que hoy Colombia no haga 5 goles. Y esto no es ser mala onda ni tirarle mala vibra a la selección. Es la realidad. Es la realidad de nuestra selección. Entonces, cuando podemos estar muy equivocados y ojalá estemos, porque yo me quiero ir al mundial. Lo que digo nomás, quiero que la selección mejore, pero así con esta configuración nos van a pero te digo que nos van a pegar un nombre, nos van a pegar un baile. Te doy un ejemplo, Matías Rojas Paraguay por tiene Caballero. que jugar 4-4-2 y se acabó. Igual era un medio campo de lechuguitas. O 3 o 5 de fondo, no sé cómo decirte. No sé, yo no. Y eso no es el tema. ¿Cómo nos hace? La verdad, vos sabés que yo me animo a ponerle más a Fabricio Peralta que a Ernesto Caballero. Porque tiene más control, tiene un poco más de marca, más rápido, joven. El criterio del técnico que tiene que saber manejar eso. Ernesto Caballero parece que juega en cámara lenta, pero ¿sabes qué es lo que tiene? Da bien los pases, se ve bien los pases, pero en este tipo de partidos hay que destruir. Vos necesitas dinámica. Y destruir. Y sé, claro. Destruir el juego del rival. Esperar la pelota, hermano. Porque entonces, el otro te va a hacer Yaguaí en el medio campo. Y eso tenés que tener. Ayer yo le vi en el cuerpo a cuerpo los norteamericanos contra los pobres bolivianos, le ganaban siempre. Sí. Le metían un pechazo ahí volado. Bueno, el segundo que marcó el gol, ¿sabes dónde juega Federico? El segundo que marcó el no me diga el nombre porque es complicadísimo su apellido. Sí. Abula, no sé qué. En Mónaco juega. No, Pulisic ya lo conocemos, está en el Milan, ¿verdad? Sí. 22 años. Pulisic cuando enfrentó a Paraguay en el 2016 estaba en el Borussia. Tenía 20 años. Y ahora, pero lo de Paraguay es cierto. Se puede decir también que Garnero, así como hablamos que hay muchos técnicos que de repente se le va el... Para mí con el tema del arquero se le fue, sinceramente. Inentendible. No quiero utilizar el tema perdido porque... A mí me gusta No. A mí me gusta el tema no lo he puesto un minuto nada más. Y para mí con el tema de insistir con Ernesto Caballero y Villasanti, los dos en el mismo... Villasanti es una versión mejorada de Ernesto Caballero. Villasanti es un tipo que tiene dinámica, que tiene jerarquía, que sufre cuando es muy liviano y se claro que Villasanti está en el medio campo, pero claro, con Cubas y no. Y Ernesto Caballero es
un jugador que trata de tener la misma dinámica, pero que no tiene la misma jerarquía. No la tiene, y no sé por qué insistir. Ya en Copa Libertadores se veía que no, y por qué insistir contra un equipo poderoso como Colombia, ¿verdad? Llámelo Yo estoy de a acuerdo. Johnny, Si para ustedes tener me la dicen- nómina de jugadores de la selección. Si ustedes me dicen, ahí, escuché que estaban diciendo y me sumo a Fabricio Peralta, yo lo pondría en lugar de Caballero. O sea, jugar con los tres, jugar y viendo lo que tiene el otro equipo, no solo el medio campo, sino los laterales y los extremos que se pueden sumar, ¿verdad? Hablamos de Arias y de Díaz, que parten, esa es su zona de partida. Díaz, al pobre Cáceres, acá en el primer tiempo le dice lo que quería porque no tenía un volante que lo corte un primer hombre. Y condenarlo al Almirón, que venga a correrlo a Díaz, no quiere más eso. Entonces con este medio campo tan liviano que no corta a nadie, o que a veces tenemos la posición arriba, ese es otro pecado ya que de la época de Guillermo. El equipo tiene una posición interesante arriba, con Caballero, Villasanti, pum contra, Cubas, está en 50 metros de campo libre. Lo pasan como quieren, por eso Cuba se pasa haciendo falta. Porque los otros volantes no acompañan, se entusiasman con la posesión, estar cerca del área contraria, sin buscar un remate bueno. Y cuando viene la contra, nos pasó con Chile, que fue una muestra, pero pasó partidos anteriores también, como Cuba quedaba solo, porque Cuba tiene la espalda pegada a la línea de 4. Tiene ese orden, un tipo muy táctico, ¿verdad? Pero los otros se van y queda al descubierto, y Paraguay queda al descubierto y chao. Por eso tanto decimos muchas veces, queremos el equipo de esperar, atrás. Pues cuando fuimos no teníamos un relevo que corte a los otros que vuelan a 100 kilómetros. No estamos hablando de nuestro fútbol acá que se pasan la pelota y el último pase fallan y perdonan. No te perdonan. Entonces cuidado con eso. Cuando hablamos la otra vez transmitiendo Argentina-Canadá, ¿cómo queremos que Paraguay juegue como Canadá? Tirado atrás, cerrando, Y saliendo en poniendo, bloque. Saliendo en pero de bloque. repente saliendo en un bloque, cada 10 minutos salís y le tocás la oreja al rival. Y sabés le qué hacer. decís, ¿sabes qué? Vos te equivocás y cuidado. No tocar, sabés qué hacer, perder la Claudio. pelota, playando entre nosotros, que vuelvan caminando. Yo lo de Matías Rojas lo comparto, Fabio. Él también, él es un caminante. Pero por lo menos te da el pase que por ahí no te da Caballero. Por eso digo que es muy parecido por una versión de mejorada de Villasanti de Caballero. Y por eso digo que el mediocampo no Pero tiene. si vamos a jugar un poquito más en yo no lo neutralizar al pongo. rival, ¿Cómo? Roja es un vago en la cancha. Claro, un caminante. No corre, un caminante, sí. no corre entonces. Pero el Caballero A ver, persigue, nosotros ¿y estamos qué de acuerdo, hace? no estamos de acuerdo, o sea que Sí. si no arranca Cubas, hay una coincidencia ya casi en la mesa generalizada que mejor hubiese sido Fabricio. Eri, ¿Y es quién nuestro entonces? mediocampo. Por Cubas y por quién? Fabricio por Ernesto Caballero y es que yo y por Cubas tengo otra quién. configuración táctica. ¿Y por Cuba Yo quién? juego con Cuba. Cuando Sí. uno pide 4-4-2. vos tenés que sacarle a ya sea uno de los extremos entonces, Sí, para sí. meter a otro volante. Hija mío, claro que le voy a sacar si nosotros jugamos contra Colombia, es una de las mejores selecciones. Es una de las candidatas con Uruguay. Lógicamente primero Argentina, Brasil y después ya está Colombia y está ahí Uruguay. Pero lo que pasa es que no tenemos ese cuarto volante para decir, bueno, sacarle a Y él te va a hacer Enciso, y te va- sacarle él te va- al él te sacarle va a a hacer ida Sosa. y vuelta, ¿no hay? Ese es el Los tema. mejores partidos de Berizzo contra los poderosos era Arzamendi a cuarto volante, ¿verdad? Claro. Arzamendi a cuarto volante. O línea Por de izquierda. 5. Pues si lo ponen a Mirón como cuarto volante, más de lo mismo. A Mirón Espinosa corriendo. te podría es lo que hacer, hacen entre Espinosa. comillas. Sí. Espinosa que te puede hacer de En cuarto ese caso volante. le pone a Tenés Junior, razón, le pone a Matías Junior Espinosa. lateral. Por eso yo te decía, Espinosa en línea el de 5. Monumental, ¿cómo que jugó? Y en el Monumental puso línea de 5. Y bueno, y Iván Espinosa- Ramírez y Matías Espinosa fueron los carrileros. Ramírez Sí. jugó muy mal. Espinosa por lo menos aguantó. Y aquella vez, el doble 6 fue Campuzano con Cachorro. Por eso, Cachorro fue la gran decepción en la selección. Pero, Hasta ahora sí. volviendo otra vez, al no tener ese tercer volante que es Diego Gómez. Porque si estaba Diego Gómez, iba a ser Cuba, Villasanti y Diego Gómez. Además, la línea de 4 y los 3 de adelante. Al no estar Gómez, se probó con Ernesto Caballero, con Matías Rojas, con Richard Sánchez. Porque Richard estaba en la lista. Por las dudas si es que se recuperaba Diego Gómez. Porque si se recuperaba Diego, iban a ser Richard y Aguayo los que salgan de la lista original nomás. Por eso Sánchez no jugó ni un solo Ni minuto. un minuto jugó. Y allí en ese contexto uno vuelve a lo de Morínigo. Pero con este equipo, para mí el pero es ese tercer volante. El sistema, Bruno propone doble línea de 4, yo decía 5 y 3. Pero lo concreto es que tampoco hay un jugador ahí en el banco que digamos, ¿cómo es posible que fulano de tal no esté en el equipo? No se da. Porque acá se puede decir, no, que Fabricio, que Matías Rojas, que Damián Bobadilla. Y ninguno hizo un partido para que diga cómo lo va a poner en el Mira banco. que ni uno mencionaba a Bobadilla, ¿eh?
No, por eso. Y ninguno Que también es tiene- más de lo mismo. Sí. Y ninguno Como no de tengo esos llegada, cinco, pero no, claro, volante recuperador. ninguno de esos 5 que vos nombraste, Dani, no tiene la característica de Diego Gómez. Ese es el jugador prototipo paraguayo que necesitamos, un todoterreno, ese que pisa la Por cancha eso, de a otra manera. pesar de Y todo juega el también, clamor, ¿verdad? por eso, Fabio, a No pesar hay. de todo el clamor, Garnero, hasta el último momento, o no olvidamos de su última conferencia acá cuando dijo 99% ya está, pero no le voy a dar la lista. Vamos a esperar 2 días más, era un jueves y el sábado, hasta ahí vamos a esperar. Por eso cité, Sánchez era el aguayo, se lo llevó, por ahí si se recuperaba Diego, le va a decir Richard, gracias, como le dijeron al chico de Cerro. Por eso no tuvo ni un solo minuto, porque ninguno es como Diego Gómez. Por eso, si era otro contexto, le decía, y Garnero quedaba como un duque el generoso, profe Carlos, llevarle nomás a París, perfecto, yo me la arreglo acá. Y acá nosotros decía, pero hay otro, lastimosamente con lo que mostró la selección, la mayor, Diego Gómez no tiene eso. Vamos un poco, Johnny, vamos a conocer la nómina de la selección. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Con los televisores TCL, viví la Copa América a lo grande. Disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte de ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Patrocinador oficial de la Conmebol Copa América. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. Según datos oficiales, Paraguay tiene 1% de probabilidad de ganar esta copa, pero Apostala tiene 100% de fe. Por eso, incluyendo a Paraguay en tus combinadas, participas automáticamente por bonos de apuestas y muchos premios más. Porque mientras haya 1% de probabilidad, hay 100% de esperanzas. En esta copa, somos 100% Apostala. Apostala, ganar lo cambia todo. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Mega Loto con tu quinielero y en locales de pago express y equipado de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Mega Loto. Elegí cambiar tu suerte. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes, para que ya nada te detenga. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kinfa. Johnny, ¿cómo te va? Hola. Juan de Dios. Buen día, saludos para todos. Hola, ¿cómo te va, Johnny? Móvil, Bien, Free. bien, señor. Decime una cosa. Pasaron un poco la nómina de la selección, Johnny. Y si querés opinar, ¿no tenemos otro mediocampista, Pico? Y no, Bruno, porque me parece muy frágil Bobadilla. Yo tenía una esperanza en él que pueda marcar diferencia en esta selección, pero no. El partido que jugó en Chile, por ejemplo, se lo vio muy frágil. Fabricio Peralta, me parece que es un regalo demasiado grande llevarlo a esta selección por el nivel que tuvo. Y después aquí la ausencia tremenda es de Roberto y Mota. Te doy rápidamente, Bruno, los arqueros. Entonces, espera, a vos ahí en el ¿cómo se llama? En el arjé de todo, en el armado, en el inicio, luego está mal, porque lo hubiesen llevado a Piridamota. No, Piridamota, no sé si es el volante que necesitamos, el volante destructor, el Topo Cáceres. Siempre yo lo pongo de ejemplo el Topo, pero por lo menos el que se asemeja. El que va a barrer, se va a tirar. Tenemos mediocampistas finos. Y lamentablemente, Bruno, este sistema de juego borró al 6 clásico. No tenemos en esta selección, no tenemos un Richard Ortiz, por ejemplo. Que no se note nadie, no digo que vaya Richard. También su nivel no acompaña mucho, pero alguien con esa característica no tenemos en esta selección nacional. Y bueno, ojalá que Ernesto hoy, no sé. Vicente Morínigo, aguantame por favor, estamos con el padre del arquero Rodrigo Morínigo. Y don Vicente, ¿cómo está? Buen día.
Sí, buen día, bien, todo tranquilo. Qué bueno. Don Vicente, su hijo es bastante tranquilo para la edad que tiene y demasiado profesional para la edad que tiene. Y no sé si usted está al tanto, pero existe la posibilidad inclusive que hoy arranque de titular. Sí, la verdad que sí. Siempre hablamos con mi hijo todo el día. Le llamo de mañana, de siesta, de noche. Sí, supe, viene más o menos, él ya me dijo, más o menos estaba practicando titular, pero no quería asegurar, y después ayer me dijo que ya habló bien con el Danero y se quedó como titular. Entonces le confirmó que arranca esta noche Rodrigo, señor Morínigo. Sí, él me dijo, él mismo, que el Danero le habló y me confirmó sí que va a estar titular. ¿Y cómo le sentiste a tu hijo, señor Morínigo? Porque es una responsabilidad importante, claro, desde el punto de vista deportivo, futbolístico, atajar nada más y nada menos en una Copa América, debutar ya en plena competencia de Copa América con la selección. Y la verdad es orgulloso para nosotros, porque era nuestro hijo, primero porque él está muchísimo tiempo, está en la banca y él está siempre tranquilo y esperaba el momento y siempre trabajó. Y la verdad que justo Martín Divino se enfermó y él aprovechó ahí y hizo bien ahí en Libertad. Por suerte salió campeón y él le salió todo bien y le salió también convocatoria y la verdad que estamos muy contentos. ¿Cómo le vino todo junto en poco tiempo, don Morínigo, esta posibilidad, Rodrigo? Porque estamos hablando de ser el arquero titular de Libertad, aguantar mucho tiempo, llegar a eso a los 25 años y ahora ser confirmado para este partido de Copa América con la selección nacional. Y sí, y bien, nosotros la familia, bien, gracias a Dios, muchísimo tiempo. Él cuando estaba el otro técnico en la selección, siempre le llamaba a los hermanos de piloto, siempre le llamaba a él. Él siempre me contaba así, que le llamaba, por lo visto, le gustaba cómo jugaba, ¿verdad? Y yo siempre hablo con mi hijo, y eso es lo importante. Y me escucha a mí, yo siempre le digo su error, y él también me dice, hablamos así, y pues siempre tiene esa mentalidad de él de ganador. Siempre jugaba fútbol o piqui, él no quería perder y tiene una mentalidad, no, porque él es joven todavía y más o menos, digo yo, va a agarrar hoy va a jugar y tiene digo que es un ganador porque siempre fue así, él nunca quiso perder. ¿Él siempre fue arquero o el típico jugador que quiso ser delantero y se quedó en el arco al final, don Morínigo? Él cuando estaba en la escuela de fútbol, aquella vez cuando estaba acá en la Mar de Puerto Paula, jugaba en la defensa. Él estaba en la defensa nomás, hasta los 10 años, la defensa. Y después una vez, no vino un arquero, no sé, y se quedó él y atajó penal, y de esa vez el profesor le dijo para que se quede en el arco. Y entonces él le dio la gente de Olimpia, en cuál fue y le llevó en Olimpia. En Olimpia su día hasta su 14 estuvo ahí y jugaba medio tiempo, jugaba en el arco y segundo tiempo jugaba Caldiacho como en la defensa. Y después a los 14 él sale de Olimpia y va a Libertad. Sí, no, a los 14 años él salió justo. Hubo torneo tipo de colegio, ¿verdad? Y él se fue a jugar y se rompió su brazo. Y más o menos ese fue en un junio por ahí fue. Y entonces no podía más jugar y salió de Olimpia y se fue más o menos ese junio. En octubre por ahí se recuperó, en diciembre en Carapeguá, aquella vez. Jugó un año, cuando estaba en primera Carapeguá jugó sin inferiores y el próximo año no podía más jugar Carapeguá, entonces en inferior tenía que armar, entonces se fue a probar ahí en Carapeguá en sub-14 y se quedó ahí él y ellos
para mí que salió vicecampeón y ahí el Club Libertad le dio y le llevó. ¿Ustedes son de Puerto Pablo Lambaré? Sí, de Puerto Pablo Lambaré. Así mismo, y de ahí le llevó Libertad y se quedó en Libertad. Y él Libertad a los 18 años ya estuvo en la primera, pero nunca jugó como titular, pero siempre está en la primera. Y el hecho de que por allí no apareciera la oportunidad para jugar en primera no hizo que en algún momento dudara en seguir en el fútbol. Y la verdad que sí. Quiso dejar porque él estaba cuarto arquero. Quiso dejar y después él dijo, no, yo no podía más, papá, porque él cuando era chico tuvo una hija, y entonces él quiso dejar, quería trabajar, y dijo a nosotros que ahí porque no ganaba cuando eso, y tengo que trabajar, y dijo él, y no voy a jugar nunca porque estaba como al cuarto arquero. Y después entonces le hablamos, yo, su mamá, su hermana y eso, y le convencimos otra vez. Y se quedó gracias a Dios, hasta ahora. Está súper bien en este momento. Bueno, que sea con éxito. ¿Cuántos hijos tiene, señor? 7. 7 hijos. Sí. ¿Y Rodrigo, qué es el último, el pajahuevo? No, Rodrigo está en el último, casi último. Está en 6, sí, casi último. Pero la mayor tengo 3 mujeres y después 4 hombres. Y él casi último. Pero él es el único jugador de la casa. ¿Cómo? Él es el único futbolista de la casa. Sí, el único futbolista en la casa. Qué impresionante, don Vicente. 7 hijos. Sí. Pero Maguaremo, ahora parece que 1, 2 máximo tienen los ¿eh? Sí, la verdad que ahora es así, la vida es cara y no se puede más. Pero antes pues decían, no, el hijo viene con el pan bajo el brazo, pero van a ver los impuestos entre los políticos, ya de Yucapate, y por y pan no aguantaban de. Y sí, antes era más barato la cosa, ya es imposible. Sí, no, y se vivía más relajado también, ¿verdad? Bueno, está bien, don Vicente, que sea con éxito lo de Rodrigo y mucha salud y bendición a tu familia. Gracias, muy amable. Gracias, Dios. Muchas gracias. Adiós. Vicente Morínigo, el padre del arquero Rodrigo Morínigo. Yo creo que la noticia está cuando él cuenta del contacto que tuvo con su hijo y donde le dice que Garnero le confirmó el puesto. De hecho, Garnero ayer en la conferencia, cuando le preguntaban por el equipo, dijo, hoy le voy a comunicar a los jugadores, decía, ayer. Entonces, en ese momento que se da la comunicación oficial ya del técnico, quienes van a ser los 11 que arrancan hoy, ahí aparece la llamada de Rodrigo para su padre, don Vicente, para comunicarle con alegría que va a ser el arquero titular de la selección hoy a las 18 horas, en Houston, ante Colombia. Siempre hablamos con mi hijo todo el día. Lo llamo de mañana, de siesta, de noche. Sí, supe, viene más o menos, ella me dijo, más o menos estaba practicando titular, pero no quería asegurar, y después ayer me dijo que ella habló bien con el Garnero y se quedó como titular. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Atención Paraguay, Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo. Comprando un Smart TV Tokio te llevas una camiseta oficial de la Albirroja, y comprando otros productos Tokio te llevas auriculares y termos edición limitada. No te pierdas esta oportunidad, ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976
986-10-10-10. Avanza siempre con Kenton. Kenton, echa a comer respaldo total. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Hoy a las 5 de la tarde vamos a arrancar la previa con Federico y con Dani. Y tenemos una muy buena noticia. Tenemos 3 camisetas originales. Originales son, claro, ¿verdad, Wilson? Originales. De Bueno Van, que está tirando la casa por la ventana en todos lados. Así que, cómo no, en la previa de Paraguero lo va a hacer. Con las 3 camisetas de la selección paraguaya de fútbol para seguir dando que hablar. Así que bueno, 3 camisetas de la selección paraguaya de fútbol de la mano de para tener hoy en la previa. Lo vamos a hacer a las 5 de la tarde, con llamadas al aire directamente, Fabio. Son las casacas tradicionales de la selección, la albirroja. No la alternativa. Originales, hombre. Claro, originales. ¿Por qué decir tradicional? No, porque viste que la gente te dice... no es la alternativa. Es la oficial. No es la que va a venir tipo color naranja que en algún momento usamos. No, como Bolivia, ya que jugó de rojo, por ejemplo. Pero es la camiseta que van a usar los jugadores en esta Copa América. Sí, claro. Claro, porque en los 3 amistosos Paraguay jugó con la alternativa. O sea, hace rato que no juega con la albirroja. Por eso. Sí, la albirroja es. Bueno, para seguir tirando la casa por la ventana entonces con 3 camisetas de la selección paraguaya, Garcito. Vení a Bristol y viví la Copa con descuentos increíbles en celulares. Además te podés llevar una pelota de regalo. Celular Samsung A35, ahora solo 18 cuotas de 249.000. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Johnny. Señor. Volviendo a la selección paraguaya de fútbol. Acá me dice, alguien la alternativa está más linda que la tradicional, dice. Verá. Sí. Fabián Balbuena y Osmar Alderete, Omar él es, ¿verdad? No es Osmar. No. Omar Alderete. Omar, sí, señor. Bueno, vos sabés que todavía me cuesta creer que no va a jugar Gómez Portillo, ¿verdad? Cuesta, ¿verdad? Cuesta. Después de tanto tiempo. Es como vos sabés que está perdiendo el puesto. Pero vos sabés que, no sé, yo con el endeble mediocampo que tenemos, yo le hubiese puesto a Gómez Portillo con Fabián Balbuena y con Alderete. Y vos sabés que me van a decir que estoy loco, pero ya que no tenemos jugador de presencia, yo le ponía al Alderete de volante central, lo que va a tener ese jugador que no tenemos ahí en la media cancha. Por ejemplo, estoy exagerando, pero me parece que tiene más características para poner más presencia. Pero lo que todos decíamos siempre es que no había ningún técnico que se iba a animar a sacar a Gómez. A Gustavo Gómez, ¿verdad? Sí. Siempre decimos, porque en el equipo de algunos no estaba Gómez. Y dijimos, yo sé que va a estar Gómez, pero igual lo pongo a tal día. Ahora no está. Es un gran desafío porque la última de Gustavo fue contra Panamá, tuvo él. No, porque él volvió contra Chile. Porque no había estado contra Perú. No. Volvió contra Chile y la prueba fue la misma de siempre, ¿no? El tema de la discusión, del nerviosismo en el fondo, de recibir los goles. Entonces, bueno, yo sé que aparte del continente le va a extrañar, de hecho el colega colombiano decía... Ya una información confirmada o hay que estar pendiente a planilla. Ya una información que se maneja... El sábado se confirmó y cuando estábamos haciendo el programa a mediodía se confirmó lo del arquero y lo de Gómez. Ya venía ya como con fuerza. O sea, entonces, con tendencia ya. Así mismo, sí. Johnny, pasan a por lenta y pausadamente la nómina de la selección paraguaya. Sí, señor. Los arqueros son... Carlos Miguel Coronel, Rodrigo Morínigo y Alfredo Aguilar.
Jugó todos los amistosos Coronel y arranca Rodrigo. Bueno, después... Defensores. Gustavo Gómez, Junior Alonso, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Néstor Jiménez, Iván Ramírez, Gustavo Víctor Velázquez y Matías Espinosa. Gustavo Velázquez va a arrancar hoy como lateral derecho. El lateral derecho, el sector defensivo que jugó en Perú, aquí aparece solamente Matías Espinosa. Esa no es la banda de Luis, de Lucho, de Díaz. Claro. Luis Díaz va por el... Y bueno, por eso te digo, Gustavo Velázquez hoy, ojalá no vea las estrellitas. Yo creo que va a necesitar una mano, Bruno, de volante. Y justamente Paraguay no tiene ese volante que pueda colaborar con el lateral. Porque hoy no estamos para atacar, estamos para defender. Yo creo que si este 11 que ya se maneja, en algún momento, para mí Villasanti va a correrse como lo hizo en algún momento en Luqueño, en Cerro, en Temperley, a jugar de 8. Claro, y que Caballero vaya con Cuba a hacer doble 6. Por eso propuse el tema de la línea de 5 para que Velázquez vaya un poquito más adelante. Si queda colgado Almirón, suponiendo una jugada ofensiva cerca del banderín del córner, en ofensiva, el que tiene que salir a cerrar va a ser Villasanti. Y si sobrepasan a Villasanti va a estar solo Gustavo Velázquez. Esos son los temores que nosotros podemos tener en cuanto a lo que puede hacer Colombia con Luis Díaz. Mojica se mueve muy bien, también un lateral que va constantemente. Así que ahí hay que evitar la superioridad de Colombia cuando desborda. A ver, después, ¿cómo sigue la nómina? Volantes, Matías Villasanti, sí. Andrés Cubas, Fabricio Peralta, Ernesto Caballero, Richard Sánchez, Matías Rojas, Damián Bobadilla y Alejandro Romero Gamarra. Vos sabés que estoy todos los mediocampistas los que como son endebles. Son livianos. O sea, Ernesto entra en la categoría de los pesados. Vos escuchás esto y tenés a Cacu, Matías, Damián, Fabricio Peralta y Ernesto Caballero y Richard Sánchez son los que hacen medio de peso. Pero no hubiese convocado, por ejemplo, a Piri Damota y algún otro mediocampista de Libertad. Es que los otros de Libertad... ¿Quién terminó en Libertad de marca fuerte? ¿Vos sabés quién era convocado por Ganero? Era Campuzano, pero ya no juega más. En Libertad Ernesto es el más pesado. Perdió puesto Campuzano. Claro. ¿Sanabria también? Era Lucas Sanabria, otro perfil. Liviano. Claro, porque el fútbol de ser protagonista hablando era Piri Damota. Era Piri Damota. Era Piri Damota. Sí, yo creo que era Piri. Para mí, yo creo que Garnero termina decantándose por Fabricio en vez de Piri Damota, pero yo no, también iba a ser una exageración llevar a Fabricio, a Piri Damota. Lo que pasa es que el tema que se pocos equipos juegan con esos pesados entre comillas. Lástima que Richard Ortiz no está, será. Lástima, no. En buenas condiciones físicas hablando, digo, qué pena será. Acordate que el último... Yo ahí te, perdón Dani, yo ahí te ponía directamente Richard Ortiz Villazán. Lo que pasa es que, Bruno, el último mediocampo de Barros Esqueloto, porque fue su partido de despedida, nuestros tres volantes eran Cubas, Villasanti y Richard. Y ese partido Richard es el que tuvo más flojo. No, Richard y Alonso, ese sector izquierdo. Por eso te digo. Porque ya tenía el bajón físico Richard, ¿verdad? Pero... Jorge Morel, no, ¿verdad? Jorge Morel, no, él perdió mucho terreno. Sí. Yo sé que Garnero te va a decir, no sé quién dijo acá el tema de Diego Gómez, te va a decir, bueno, teníamos a Diego que estaba dentro del... ¿verdad? Y que no lo pudo suplantar nunca, pero estoy de acuerdo con Piri porque todos se juegan por Cuba, pero Cuba no termina de redondear el tema Cuba, ¿no? A ver, acá que escribe Fabricio fue porque sí. Y Bobadilla capaz que está de más también, ¿no? Si vamos a que era mucho dos como vos decías Fabricio y Piri Damota. Claro, que era mucho en la lista de... Porque Bobadilla, yo por ejemplo... me parece que está por detrás de Matías Rojas. Creo que tiene más para cambiar con Ramón Sosa y Ana Marino, que van a estar ahí ante cualquier eventualidad como primer cambio seguramente. Ángel Romero un poquito más atrás, pero
El medio campo no cierra, tío, no cierra y no sé realmente. Bueno, y después, seguí un poco la nómina, Johnny, por favor. Delanteros, Julio Enciso, Ángel Romero, Ramón Sosa, Miguel Almirón, Alex Arce, Derlis González y Adam Vareiro. Bueno, y si ojalá no se demore mucho Garnero si no funciona uno de los puntas, Almirón o Enciso, en ponerlo a Ramón Sosa. Enciso, ¿con dónde va a arrancar? Por derecha. A la izquierda. Enciso va a arrancar a la izquierda y Almirón va a ir a la derecha. Los amistosos, allí Ramón no lució tanto. Es que no es el mismo que jugó perdió ese partido con por eso Paraguay pierde la... anteriormente. Y Almirón algo le pasó. estuvo con su tema muscular, ¿no? Por eso no jugó tampoco. Estuvo. Almirón no estuvo porque hubo un amistoso, jugó Ángel Romero. Contra Chile Yo creo que en cuanto al nombre Paraguay está bien, pero fíjense cómo no hubo tan poca respuesta que el que arranca es el menos pintado. Alejarse, por ejemplo, yo sé que ocupa el lugar de Ana Mareiro, pero hay otros que están ahí esperando y me parece Arce que insinuó pero tampoco concretó. Él siempre insinuó un buen trote. Pero en ese mano a mano en los Sí. tres amistosos, él fue Sí. más que Barreiro. Es que Barreiro juega de otra forma, pues. Arce juega más de frente al arco, Barreiro juega de espalda. Yo Y creo Barreiro se va y se recuesta sí o sí por el central. va al choque él. Él va al choque y Claro. Arce busca el lugar limpio. Yo ahí noté grandes diferencias. Uno busca el lugar de poco tránsito y el otro va al choque directamente para... Es bueno para el anticipo, para los alejarse, rivales. anticipa muy bien a los rivales. Él no Sí, quiere sí, chocar, sí. pero es muy bueno para jugar Él hace Johnny, sí. y descargar. Perdón, muchachos, Johnny, para cerrar el contacto, porque más tarde volvemos para hablar de Olimpia, que está en Encarnación. Johnny, ¿cuál fue el cuadro de cambios o de dudas que llegó a tener el técnico de la selección paraguaya? Porque viste que vos seguiste todo el proceso y recordás mejor que nadie. Sí. Para conformar la liga. No para De conformar partido la a partido, lista, decís. de los partidos, La ya, base. de los puestos, de los entrenamientos, del puesto por puesto. Claro. Exacto. Exacto. En este caso, delanteros. El número 9. Nunca tuvo un delantero 9 fijo. Adam Vareiro. Arce debutó en Perú. Adam después jugó contra Chile y también jugó contra Panamá. El lateral derecho... Lateral derecho jugaron como 20 ya, Johnny, ¿eh? Pero Desde el debut de Iván Ramírez, que Claro. lo agarró Nico González, le pegó un paseo, hasta después Cáceres, hasta Roja creo que jugó. Me parece También. Robert Roja, que fue Robert expulsado Roja. en Chile, Sí. ya no volvió más, pero yo creo que Johnny, si agarramos ya la parte del operativo Copa América, era Gustavo Velázquez o Iván Ramírez. Es más, Totalmente, yo creo sí. que Gustavo Velázquez es el gran ganador de esta serie de 3 amistosos. Así mismo es, porque jugó muy bien contra Perú. Decimos jugó muy bien porque se plantó, no es que fue al ataque. No. No. Él defendió muy Johnny bien. jugó con el ABC de lateral, cortó, puso, luego que se desconcentró, cerró bien. Me acuerdo que después de ese partido dijimos, Johnny, que fue el ganador de ese partido contra Perú y después no vimos sin llegar a Chile y Panamá era Velázquez, porque mostró que en un puesto que extrañamos tanto, mostró que el único que puede tratar de jugar ahí con todo el oráculo del lateral, ¿verdad? Porque siempre improvisábamos, el que estaba bien en la proyección le iba mal en el cierre, porque muchos hablaron de los centros de Iván Ramírez también, que es cierto, fueron buenos cuando le tocó jugar. Sí, Pero yo quiero un lateral que marque Claro. y más con el enemigo que vamos a tener hoy, con el que vamos a tener el viernes. Tenemos, nuestro lateral, por ejemplo, tiene que estar mentalizado para Luis Díaz y para mi Vini, jugador. Vini. Para Vini y para Vinicius. También. En 5 días más tener que enfrentar a los dos. Es que Y si meterle. es lo mismo acá cuando hablamos de ese tercer volante, y después te van a reclamar, después ustedes hablan del tema del fútbol moderno, y es cierto, hoy en el fútbol, por eso en lo de Libertad. O sea, el más pesado es el que hoy representa también cierta liviandad. Y lo del lateral, yo me acuerdo que después del partido contra Perú en el 0-0, era vaso medio lleno y medio vacío. Y el medio vacío era, y jugamos con 4 centrales. Si el lateral izquierdo era Junior Alonso. No pasamos zozobras defensivas. ¿Qué pasa? En el partido siguiente juega Iván Ramírez allí. Y fue un colador con Cacu por el lado de Suárez. Sí. Y entonces ya era todo lo que... Suárez y el lateral izquierdo de Chile que no fue un paseo. Suazo, ¿no? claro. Sí. Y lo que se pedía ya se retrocedió. ¿Sabes qué? Vamos a marcar bien nomás. Y en eso
En esa puja me parece que Velázquez ganó y además tuvo el remate del gol contra Panamá. O sea, Claro, el famoso gol. que terminó con lo que los compañeros habían dicho acá. Fabio ha dicho después del partido con Chile, el tema, y Johnny creo, el tema de la jugadita del córner que siempre contra hacíamos. Perú, ya en fue dos contra toques. Perú. Sí, en 2 toques la jugadita del córner, de no aprovechar la estatura que tiene Paraguay, porque hoy va a tener buena estatura si tiene a Velázquez, Balbuena, Alderete. Y Y Arce. le suma a Espinosa y Arce. Claro. Espinosa que viene haciendo goles de No, cabeza es también. muy bueno para el juego aéreo. Y sí. bueno, y él con el juego aéreo directo, ya no el toquecito, Claro. que la pelota después termina en la media cancha con jugadas que no llegan a ningún lado. Imagínense Eso cómo también te da estamos- Velázquez. imagínense cómo estamos hoy. Ahora, hoy no vamos a pedirle a Velázquez que vaya y meta un centro con No, Mira no, cómo no. cruzó la pelota al área. No. Hoy vamos a pedirle orden, disciplina táctica, que no pase mucho Luis Díaz. Y en la pelota quieta, tanto defendiendo como también atacando, va a ser muy importante para el equipo si tenemos alguna posibilidad de sorprender por esa vía. Y después yo creo que en la saga central termina confirmando por lo que mostró Alderete en Lima, pero es cierto, era quién se va a animar a mandarlo al banco a Gustavo, porque Fabián Balbuena para mí hasta ahora ha sido el gran perjudicado entre comillas de que por el perfil, y después cuando no se animaba le metía a Balbuena con Gómez y ahí el perjudicado era Alderete. Pero creo que en este operativo Garnero siempre tuvo en claro que él quería buscar al acompañante Alderete. Sí, ¿Verdad, Johnny? Me parece que sí, porque trataba de que Alderete pueda tener tranquilidad, cosa que no tuvo con Gómez. De hecho, me parece que la línea defensiva no trabajó bien con la presencia de Gómez. No van a decir coincidencia, puede ser, porque con Balbuena se portó muy bien Alderete, con Gómez tuvo errores, iba mal, llegaba tarde, y otro sector del campo que me parece Daniel Garnero definitivamente piensa en Gómez, es el tercer volante. ¿Quién para acompañar a Villasanti y a Cubas? Probó con Rojas, probó con Ernesto Caballero, y me parece que hoy Ernesto Caballero le ganó esa posición a Rojas, y jugó también Romero Gamarra en algún momento en ese puesto. Es que ese es el tercer volante, porque mira que desde Berizzo, Barros, Esqueloto acá siempre se juega 3-3. Es el puesto que más se buscó, porque voy a agarrar Cuba y Villasanti fueron titulares con los 3 técnicos casi la mayoría de los encuentros. Por eso es más fácil hacer una galería de todos los que pasaron por ese puesto y decir, ¿te acuerdas cuando no estuvo Cuba o no estuvo Villasanti? ¿Quién lo reemplazó? Y Diego Gómez había sido eso. Y creo que... Diego Gómez partió con Perú para guardarlo en un cuadrito. ¿Sí? Después vino la lesión, todo, pero el partido contra Perú fue, hace mucho no veíamos un volante así, porque recordemos Era al con querido... Cuba y Villasanti. Claro, el querido Gastón Jiménez, que eran todos los pases atrás, ¿se acuerdan? Claro. Era pase atrás, y él tocaba mucho la pelota, pero era siempre con pases sin ningún sentido. Y yo no, yo no sé si también pesó, porque nobleza obliga. Ernesto Caballero entró bien contra Colombia en el partido de acá. Fue el revulsivo. Vos sabés que el Garnero hace 2 cambios luego del baile que nos estaba pegando Colombia. Sí. Lo saca a Tony y lo saca a Matías Rojas para meternos a Ernesto Caballero. Y el equipo, o sea, Ernesto fue uno de los mejorcitos, ¿eh? Nobleza obliga, sí. O sea, yo no sé si hasta ese punto llega a decirle, ¿te acordás del partido que hiciste? Y esas cosas eso para... es lo que quiere Garnero con sí, él. porque le funcionó y Matías Rojas no. Y mira que probó mucho con Matías. Y yo creo que cuando Johnny omite el tema del lateral izquierdo también está bien, porque yo creo que el lateral izquierdo de Garnero es Matías Espinosa, Sí, que no lo usó por el tema de esa sobrecarga que había mencionado. Y allí pasaron Néstor Jiménez y Junior Alonso, que no son precisamente garantías a la hora de buscar lo otro. Si ya por la derecha vas a colocar, pero volvemos un poco... Y que son muy diferentes uno al otro, ¿verdad? Porque totalmente. Junior Alonso es muy diferente a... O sea, Alderete es más parecido al lateral izquierdo, que ya ha jugado. ¿Sí? Alonso que Néstor Jiménez. Néstor Jiménez es más Espinosa. Y después no hay más. Arzamendia, pobre, se fue a España a reiniciar. Digo pobre porque en un momento del año parecía que tenía nivel para volver. En la primera rueda, cuando tanto se le preguntaba y Manolo ya tan contento, que buscaba, tenía potencia, salvaba. Después se fue para abajo en muy pocos partidos y acompañó la debacle de Cerro, ¿verdad?
porque Cicero quizás terminaba con un mejor resultado también, De hecho, pero... el año pasado cuando retornaba destacamos sus características europeizadas que Claro. ha traído la potencia. A la que forma de creció, pasar al ataque. creció y después terminó siendo otra vez el Arzamendi El de Arzamendi de siempre. sin- Y después no hay. No hay, en Olimpia estamos hablando No, de quiénes son los laterales, no. Que me busquen uno afuera tampoco, ni el Coyote, ni Rivas, ni no hay. Y adelante, yo creo que lo que ustedes marcan de que Ramón Sosa no se destacó en estos amistosos, le saca lo que hubiera sido un dilema o una polémica. Yo creo que Garnero tenía la película clara, perfil cambiado, Enciso por izquierda, Almirón por derecha. Y lo que charlábamos con Johnny con el tema de que sí había una competencia más después de decir, Tony Sanabria no viene conmigo, de decir si era Vareiro o Arce y termina ganando Alex. Acá nos escribe un Pache Centro, un oyente de mucho tiempo, el Cerro Franco orgulloso porque están Velázquez y Balbuena. Y Exacto. sí, Ellos mira el jugaron Cerro de ahí. Franco, che, y me ¿Qué cuenta la época? anécdota de Velázquez jugaba mucho como lateral, él jugaba como lateral, pero Rivera lo pone como central porque ganaba siempre por arriba. Entonces, como era tan buen cabeceador, Rivera lo pone como central. Y otra cosa me hacía ver otro amigo, el tema del papá de Morínigo, nos contó que era central. Por eso jugó con los pies. Sí, Él juega muy bien con los pies Y ahí le sacó porque la tiene ventaja. pasado de zaguero Claro, central, ¿no? nadie duda de su capacidad como arquero que puede jugar, el arquero moderno que puede salir jugando Sí. desde atrás, la manera en que Garnero administró este tema, nomás lo que uno cuestiona, ¿verdad? Porque no puede ser 270 minutos le diste a un arquero para que no te pueda convencer. Algo Bueno, raro, los ¿verdad? partidos eliminatorios. Y toda la eliminatoria. Cuatro Claro. partidos eliminatorios. Ni uno atajó por él, ¿no? Él desde que atajó entró y no... No soltó el puesto de coronel. Qué pena, yo justo estábamos hablando del carácter de él el sábado cuando conocíamos la información, medio introvertido, medio, o sea, contaba Johnny algunas cosas que le llamaban la atención, ¿verdad? Muy inhibido, estaba siempre así. Sí, no. Y bueno, pero esto es fútbol y capaz que se siente más cómodo Coronel también en el banco. Digo yo respecto a lo que tiene que ver con cómo venía atajando, ¿verdad? Porque hay veces que irradiaba cierto temor también, especialmente en la salida, donde nunca se definía. Creo que habrá sido junto a Olveira en un momento el arquero que más cerca tuvo de recibir goles olímpicos. Porque siempre se la tiraban y le costaba, o tenía que aparecer un zaguero para cabecear casi sobre la línea. Piri Damota, Isidro Pita, los grandes ausentes. Podemos ir a los audios WhatsApp. ¿Qué piensa la gente? ¿Le tiene fe? ¿Le tiene confianza? ¿O están en el San Juan? ¿Qué piensa la gente? Audios WhatsApp 0972-730-730 ahora. 10 audios WhatsApp, Edgar, por favor. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Dinicia en Fluminense. Ahora Globo anuncia, ayer perdieron el clásico contra Flamengo, están último y echaron entonces al técnico campeón de la Libertadores. Cuca se fue. Esta es una buena noticia, Ariel. Dejó Paranaense. Parece que Osorio es el técnico. No. ya Osorio fue anteriormente. No, Osorio fue antes. Osorio fue... O sea, a Osorio le reemplaza... No, a Escolari le reemplazó. Osorio primero, echado, después fue Escolari, ¿Te ¿verdad? acuerdas, Bruno, que empezábamos el año contando esa noticia y vos dijiste, ojalá que rápido salga Osorio de Paraná? Y fue así, rápidamente en el estadual ya le sacaron Él ya. es itinerante nomás. No, al poco tiempo ya le sacaron. Bueno, gracias, Johnny. Perfecto, Bruno. Hasta cada momento. Saludos para Un todos. abrazo, adiós. Bruno, ¿qué tal? Es mejor el San Juan ahora mismo. Pero de reojo vamos a mirar la selección, ¿qué tal? No, Perana, ¿cómo pico San Juan por encima de la selección, hermano? Vámonos. A ver, Bruno, nada que tiene que demostrar ellos para que la afición de vuelta crean ellos, será mucho que nos juega, que nos ubica, nada, mucha vuelta. Hoy y contra Brasil tiene que demostrar lo que es, si es que son buenos jugadores, porque hasta hoy son uno más del montón.
Ofertas toda la semana en El Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. En Luque, Aregua e Itagua, El Cacique sí te conviene. Bruno, te voy a opinar como un exfutbolista. Ya ese del 86. No quiero dar mi nombre, pero así nomás. Porque después ya vas a armar un 2 o 3 días de plagueo porque Julano dijo esto y aquello. Bueno, perfecto. Supongamos que el arquero, por ejemplo, ya está bien. El de ahora. Le probó al otro, le guardó a uno. Perfecto. Pero no es para tanto. Él sabe lo que hace. Lo que quiero llegarte es que en Libertad siempre se le compraba todos los partidos. Y ahora en día porque va a chocar con pura piedra, no con esponja. Así nomás. Bruno querido, te doy la precisa, Bruno. Paraguay va a perder hoy contra Colombia. Ni una posibilidad no tiene ni siquiera de empatar. Y contra Brasil ni hablemos. Va a perder. Vinicius, Rodrigo ahí entra y le van a bailar la defensa. No importa ni si pone 8 defensas. Y contra Costa Rica la esperanza. Pero yo le doy otra chance a Costa Rica. Empate de Costa Rica. Paraguay a nadie, Bruno. O sea, así como nos vamos, así vamos a venir. Botifarra de pollo Don Juan, una opción ligera y saludable, ya sea a la parrilla, a la plancha o en la sartén. Botifarra de pollo, muy fácil de preparar. Comunicate al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Buenas tardes, señores. Yo creo que es una locura ponerlo a este chico, que es probablemente uno de los mejores arqueros que tenemos aquí en el medio local. Pero ojalá tenga él la madurez. Yo por lo menos eso espero. Pues yo hubiese querido más a Espínola. Pero o Espínola o este chico son mucho mejor. Bruno querido, yo fui a pedir estar en selección mío. Yo la volante de marca, no la volante de marca. No marcanza, socra. Primero es nuestro presidente Harrison, lo comités, después los técnicos y jugadores también. Así no pasa. Hola Bruno, yo creo que el resultado va a mirar hoy. Sale muy bajo tu audio. Pensar en la selección, Bruno, o sea, a nadie nos la vamos a ganar con estos mediocampistas que tenemos. Demasiado lento son nuestros mediocampistas. En Caballero, que es una carreta y Cuba que no tiene ni presencia. ¿Por qué no le da oportunidad a Fabricio Peralta y a ese Bobadilla? Ellos por lo menos están a Cobrera, que le den la oportunidad, ellos por lo menos, que son más jóvenes que esos tipos que están ahí. Buenas tardes, Bruno y compañía. Bruno, vamos a apostar, Bruno. Si te animas, vamos a apostar. Yo te apuesto una partida que pierde Paraguay. Ni cagando le vamos a ganar a esos colombianos, una llave ley. Bruno, cero esperanza la selección, cero esperanza. No hay ni una mínima posibilidad de empate con esta selección, de fracasado será. Bruno, ¿qué es lo que le pasa a todos los perros acá ya? Los perros que no miran, no en la Euro. Allá con Georgia, Ucrania, eso lleva muchísima gente igual estando en guerra en su país. Georgia no tiene oportunidades contra sus rivales. ¿Qué es lo que pasa a todos los perros que no pueden apoyar más a la selección? No le quieren verlo al país. Kumo Tire te sorprende con una promo imperdible, 15% de descuento con cualquier medio de pago y 18% de descuento con tarjeta de crédito Itaú. Y eso no es todo, llévate un Hopi de regalo comprando 4 cubiertas. Kumo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Visítalos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y en todas las sucursales del país. Hola, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mientras haya empresarios de por medio y le obliga al cuerpo técnico a llevar siempre carreta en nuestra selección, no va a haber futuro. Y sinceramente hoy un 3 por ahí ya es nuestro. 3 ya es nuestro.
Adelante, albirroja, adelante, cuando avanza el team campeón. Albirroja, albirroja proclama, ya se escucha el grito de gol. Ahora, Bruno, ya un poco más de buena onda. Como estaban diciendo toda la semana, esto es fútbol, Bruno. Vamos para Paraguay. Un poquito más de buena onda. Hoy ganamos porque Colombia, le tenemos hijo a Colombia, legalmente. Hoy vamos a ganar un 2-1 de contra, vamos a meter el último. Pónganse de mí. Vamos a avanzarlo ya como país. Paraguayito que nos quiere leer pesimista, eso no es raro. Aguante Paraguay nomás. Los que no tienen esperanza, que se vayan a donde sabemos. ¿Qué tal, Bruno? Definitivamente este tipo que dijo que la gente no mira la euro, el que no mira la euro creo que no es él. Porque Georgia te juega al fútbol, Albania te juega al fútbol, Eslovenia te juega al fútbol, todos países denominados pequeños, Hungría te juega al fútbol, Escocia te juega al fútbol, pero Paraguay hace 14 años que no te juega nada, así es que mucha esperanza no te da. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco. Vamos a alentarlo, muchachos. Vamos a alentar a la selección. Fuera negativismo. Vamos Paraguay, carajo. Vamos a ganar. Omar Alderete tiene que jugar en el medio hoy para atajar esa defensa. Vamos a tener altura y vamos a poner de cabeza 3 goles, carajo. Vamos Paraguay. Omar Alderete ya jugó en esa posición contra el Real Madrid y lo hizo bastante bien. Vamos a generar un poquito más de buena onda. ¡Qué puta! Bruno, se cuera ya negativista. ¿Qué puta? Sabemos que la selección está mal, no nos va bien. Pero vámonos a los perros, vamos a alentar una vez más. Dejemos de criticar y tirar más la onda, qué puta. Así no nos vamos a ir a ningún lado, luego. Mejor o si no nos vamos con estos pesimistas. Vamos para Paraguay, carajo. Y lastimosamente, como dice Córdoba, ni entre ellos no se conocen los jugadores. Yo no le conozco a este Cubas, no sé ni de dónde salió. El otro Kakuma, no hay los jugadores acá que le puedan. Tiene que ser todo acá, bien conocido, que marque la diferencia. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residencias San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escríbenos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Señoras y señores, hay córner para Paraguay. Le va a pegar Matías Rojas, sector derecho del ataque del conjunto paraguayo. Vamos a ver, señores, 42 minutos de compromiso. Le pega Rojas, viene el centro, segundo palo, golpe de cabeza, golazo. Gol. Paraguay. Velázquez, Gustavo Velázquez se llegó más que todo en el área. Aplicó el golpe de cabeza en fondo del arco. Señores, Paraguay gana, Paraguay sueña, Paraguay puede clasificar a la siguiente fase de la Copa América. Paraguay, este es el partido que te queríamos ver. Señores, Paraguay 1, Colombia 0. Con las salsas Arcoiris le damos sabor a tus platos, con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor. Lo más nuevo, la salsa de soja condimentada y salsa de soja con ajo. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Vámonos, Bruno, vamos a tener esperanza. ¿Qué es lo que la gente tanto se picha hoy se hace que
De todo vamos a hacer nuestro asadito esta tarde, vamos a meterle, vamos a mirar con esperanza al partido. Levantame, Bruno, sí o sí, somos paraguayos, tenemos que ir para adelante, vamos a ganar este partido. Cualquier córner, poneme ese gol de Tony contra Colombia, que lloraron todos ahí con Chun. Primera vez que le escuché llorar a Chun. Bruno, disculpame mi ignorancia. ¿Qué me pasa si Paraguay no se presenta nomás a jugar el partido hoy? Ni chance de esa transmisión. Si en esta Copa América metemos un gol, vamos a estar contentos. 48 minutos de este segundo tiempo. Hay tiro libre para Paraguay. Y va a venir el centro. Vino el centro de Enciso. Gol. Gol de Paraguay. Paraguay 1. Colombia 5. Los lunes en Farmacias Catedral arrancas con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos en todos los canales. Dale potencia a tu corazón paraguayo para llegar hasta donde querés llegar. Conoce la totalmente nueva Ford Territory, potente motor 1.5 de 169 HP, impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Tapero Villa. No esperes más, llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. Celebra la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. Descubrí los regalos perfectos para mamá y papá. Además, por tus compras a partir de 150,000 guaraníes, participas por 2 viajes increíbles. Grecia para mamá, Italia para papá. Vení al Shopping Mariscal, disfruta la temporada de emociones. Rico, hay información sobre Adam Vareiro. Germán García Groba colapsó la operación por Adam Vareiro, dice. Sí, habla que San Lorenzo pidió ahora 4 millones libres, que no los 3.500.000 que habían pactado en un primer momento. Hablaban del cambio de, en este caso, de las condiciones. Porque se hablaba de los 3.5 y ahora con este cambio hablan de que San Lorenzo pide 4.5 millones de dólares. Y River no va a poner este monto. No, que incluso ni 4 está dispuesto a pedir River. Y había un jugador como Milton Jiménez también que estaba en la operación y también va a caer esa operación. Para ir. Y al mismo tiempo se habla de traer a Correa del Inter de Milán y otro jugador que está también en Europa. O sea, fue pasando el tiempo y de aquello que era inminente no fue. Y mucho creo que tiene que ver porque, de hecho, comenté aquí en la programación que mirando programas argentinos le hicieron seguimiento al Zorrito y no era buena la tarea que tuvo en los partidos amistosos. Hablaban, incluso había voces disidentes para que pagar tanto por un jugador que tenía tan poco gol saliendo de su mundo de San Lorenzo. Generaron muchas dudas después de un interés pero muy fuerte que tuvo, y ahora entonces casi 2 semanas después de ya está todo casi cerrado, parece que River sale y apunta a lo de Correa en Europa y otro jugador también que está por allí para completar la zona de jugadores para incorporar con vista a los octavos de la Copa, recordando que se oficializó también el sábado 13 de julio a las 4:30 de la tarde el partido contra Olimpia. ¿En el Monumental? Sí, 4:30 de nuestro país, sábado 13 de julio, a puertas abiertas y televisado. Vamos a ver si llega por aquí la televisación, pero un partido amistoso con todo lo que tiene que tener para justamente llenar la cancha, porque va a haber un homenaje también antes. Lo lanzaba River al mismo tiempo el sábado a este dato del partido contra Olimpia, que es el segundo de preparación porque días antes van a jugar contra Millonarios de Colombia. Entonces, lo del Zorrito de estar casi todo hecho, parece que se deshace totalmente. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Facebook Energy Gas. Instagram Energy Gas_PY. Bruno, con buena onda, optimismo y que nos vistamos todos los colores de la albirroja, no se gana. No hay jugadores, no hay nada, no hay técnico, no somos nada.
Buenas tardes, muchachos. ¿Qué tal si vuelven a poner el cántico tradicional de la selección paraguaya que decía con garra ofensiva y veloz? Desde que pusieron este cántico aputarrado, ahora el que dice soy paraguayo, de infeliz, el que nos salta es Curepí, desde esa vez nos fuimos a la B. Adelante, albirroja, adelante, peligrosa. Vamos a generar un poquito más de buena onda. El onceno nativo pujante. Hola Bruno, hola la mesa. Yo voy a ver con Esperanza y con Prudencia el partido. Esperanza se llama mi hermano y Prudencia mi mamá. Junio es el mes de papá y en Sueño Lar seleccionamos los mejores regalos para él con 45% de descuento y en hasta 10 cuotas sin intereses con nuestra financiación propia. Contactanos al 021-588-8100. Visita nuestra web www.sueñolar.com.py o tu tienda de Sueño Lar más cercana. Sueño Lar, sentí tus sueños. La gente que habla de Ñembo Esperanza o de para estos mediocres fracasados, acuérdense, mañana van a ser los primeros que van a estar llorando, ladrando, quejándose del técnico, que de Harrison, de todos se van a quejar, hasta de su abuela se van a quejar. Ariel, como Bruno siempre es Contreras, apostale tu casa y tu quinta, apostale, vamos a ganar hoy, porque Bruno ahora está siendo colombiano y le vamos a ganar. Y le vamos a dejar como antes era su pelo, pero era, le vamos a dejar a Bruno. ¿Qué tal, Bruno? De los perros se piden buena onda. Parece esos programas de FM, o si no esos programas de verano. Que iniciamos el programa con la mejor buena onda. En vez de buena onda con ni a Bolivia no le ganamos. Va. Ojalá que Colombia no haga precio, así como Estados Unidos le hizo precio ayer a Bolivia. O si no, hermano, nos comemos 6 de donde el primer tiempo. Bruno, si era por buena onda, optimismo, fe, alegría, entusiasmo, la gente de Cerro ya a veces ha tenido 100 Libertadores, y mira cómo están. No hay nada, no hay solución. ¿Qué es lo que dice este tipo que no sabe nada? Ese cántico de el que nos salta de Curepico se inventó en la camada de Sudáfrica 2010, en esa eliminatoria donde mejor se jugó. No saben nada de la historia de la selección. Yo creo que los jugadores de la Luz Roja tienen que entrar a jugar como hombres, quitarse la pinta uñas, zapatos, taco alto, quitarse la peluca, el vestido y darse cuenta que este es un juego de hombres. Voy a tener algún inconveniente, porque este se ríe, el grandote no sé ni cómo se llama. Paraguay va a ganar. O pues viene Paraguay tan baitetas y una vez. Va a casar cuatro. Bruno, totalmente improvisado de Garnero ya. Tuvo 57 amistosos para hacerle practicar al arquero y no le hace jugar. Y ahora va a ser titular de voz absoluto. Mira, es muy bailado usted ya. Qué puta carajo. Eso que tanto critican, eso que dicen que no va a ganar, que va a perder por goleada, que le critican a la gente que le apoya a la selección, eso para qué ni siquiera la radio escucha, no tiene ni siquiera ni mirar la tele, ni siquiera escuchar la radio, eso que le importa, ¿por qué escuchan la radio entonces? Qué pelotudos son. Fuerza para... Bruno, ¿qué haces? Ahí le quiero preguntar a Chum, a ver qué opina. ¿Cuál es el siguiente deporte al que podríamos apostar? Porque para el fútbol ya no estamos más, ¿para qué te voy a mentir? Vamos a apuntar a otro deporte nomás ya. Yo ya estoy totalmente decepcionado del fútbol ya de la primera luego. Vamos a otro deporte. Hola Bruno, hola equipo, ¿cómo están? Hay que darle la derecha a Garnero. La verdad que Bruno no estaba funcionando. Él es una carta ponerle ahí a Valbuena y a Alderete. Mérito de Garnero va a ser si sale bien esto. Y nuestro lateral también. Seguimos con los amigos del WhatsApp 0972-730-730, las amigas del WhatsApp también, a ver. Gente, muchas cosas ya ustedes le piden a Gustavo Velázquez, la gente. Yo una cosa nomás le voy a pedir hoy. A los 5 minutos del partido, un cuarto de hora a Luis Díaz. Pero esos cuartos que duelen. Eso y nomás.
Después ya nada más. Buenas tardes, Cardinal Deportivo, Mate Copio. Buenas tardes, Bruno, Ariel, Daniel, Federico y Fabián creo, o no me acuerdo el nombre. Fabio Marcos. El fútbol es fútbol, y desde que es fútbol se puede ganar y perder. Y ojalá que Paraguay gane. Ojalá que gane Paraguay. Así que fuerza Paraguay, carajo. Con esto se demuestra totalmente que el albirroja es para vender jugadores. Se le hizo jugar a ese arquero todos los amistosos Nambrena y al final se le coloca a otra persona, evidentemente para elevar su cotización. Es por eso que ningún técnico de talla o de talla mayor quiere agarrar la selección, porque todos meten su cuchara para beneficio personal. Hola, buenas tardes. Hablando de Honda y Bodó, que le falta lo de la APF para poner un técnico de jerarquía. Ojalá Paraguay pueda, aunque sea, sacar el empate, pero si seguimos así, demasiado complicado va a ser. 4-4-2 hubiese sido el sistema que mejor se adecua en este momento para enfrentar a Colombia. La buena onda es difícil tener cuando la selección no te muestra gran cosa. Creo que la buena onda vendría cuando hay buen resultado también. Pero de igual modo ya se chata la partido como siempre hacemos cuando juega la selección y gusto ya echar a fútbol, por más que muchas veces o juega y pero el que mira fútbol y el que ve por ejemplo cómo juega Colombia y el que ve cómo juega Paraguay no va a tener ninguna duda sobre quién tiene superioridad. No se trata de ser mala onda, antipatriota ni nada por el estilo. Pero bueno, ojalá que juegue bien. No es que ojalá que gane, ojalá que juegue bien y que gane. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Desaparece parte de Paraguay. Es hora de apoyarla siguiendo el Spotify a la playlist que puede desaparecer, donde se agregan artistas nacionales cada semana. Hashtag la música que puede desaparecer. Una advertencia de la AIE. Atención, ¿tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco? Entonces hoy y todos los lunes visita una de las sucursales de Farmaoliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago. Sí, directo en caja. Recordá, todos los lunes son día Visión en todas las sucursales de Farmaoliva. Te esperamos o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farmaoliva. Para elevar su cotización supuestamente le convocan a la albirroja a los jugadores. Pero ¿cómo? Si una vergüenza se van a pasar en la albirroja. Totalmente devaluada. Yo digo que Ramón Sosa de pasar a valer 20 millones ahora vale la mitad después de estos partidos en la albirroja. Buenas tardes, Cardinal. Bruno, estoy escuchando a veces que está hablando que dice que Colombia juega muy bien, sí, mirando. Entonces, si fuera por eso, Borussia Dortmund ya no hubiese participado en la Champions League. Ya hubiese dejado nomás de participar. Porque Real Madrid es el que es mejor. Bruno, ahora mismo yo estoy con influenza y con chikungunya. Y ahora mismo yo te voy a correr más que Enciso, te voy a correr más que Gustavo Gómez, otro inútil. No siente la camiseta, una vergüenza, Pachito Ayala, Gamarra, Da Silva. Con 40 años te va a correr más que él. Buenas tardes al staff deportivo ahí, con Federico Arias Ichun y Ariel Maricos. Yo creo que hoy sacamos un empate. Si la selección saca un empate ante Colombia contra Brasil y si se le gana a Costa Rica, defino Paraguay clasifica como segundo. Hay que ponerle un poquito más de optimismo y confianza. Nos libramos de Santiago Arzamendia y ahora aparece Néstor Jiménez. Qué bárbaro. Los empresarios funden el fútbol. Consulta, Dani, Fabio, Federico y Ariel. ¿Qué pasaría si la selección olímpica sale victoriosa y trae la medalla de oro y la selección paraguaya absoluta es un fracaso en esta Copa América? ¿Quieren responder, muchachos? Y es inevitable, se va a hablar de un cambio de técnico. No, Carlos Jaras ayer, allá arriba, a la palestra, ídolo, en multitudes, Chau Garnero. Se le va a pedir eso, pero son dos competencias que tienen nivel competitivo totalmente diferente. Pero igual. Está el hecho y la respuesta, bien, porque el hecho va a ser ese.
Sí, eso va a ser. El técnico paraguayo Carlos va a seguir y está el tema de explicar que son muy diferentes, ¿no? Bruno, buenas tardes. Yo también voy a ver el partido, pero voy a alentar Paraguay. Paraguay. El único que nos sobra es burlarse del equipo porque no juegan a nada. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay, extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontrarnos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Buenas tardes, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Al staff también. Los jugadores no tienen carácter para tirar la selección. Pareciera que traen instrucciones de sus clubes de no arriesgarse y entonces se convierten en unos pechos fríos. Hola Bruno, hola gente, ¿qué tal? Siempre es así, la selección nos rinde, pero siempre todos vamos a estar sentados para ver los partidos frente al televisor, todo el país va a estar pendiente de eso. Y la verdad que es hora que los muchachos se planten, vamos a ver si realmente están preparados, porque Ganero dice podemos ir a prepararnos para ver las eliminatorias y todas esas cosas. Legalmente es mala onda a los perros y pesimistas, bro. Que es lo que 14 años recién hace que no ganamos nada, que no jugamos a nada y que no nos vamos a ningún lado y que cualquiera viene y nos gana. Que es lo que 14 años recién hace que estamos hechos puta y los perros ya son todos negativos. Bruno y los de la mesa, derecho a réplica para ese señor que dijo, ya apoyan a la mitad, ya apoyan. Señores, no haber ido a 3 mundiales significa un atraso de 12 años en lo físico, en lo táctico, en lo futbolístico y en la parte logística. Eso es lo que perdimos nosotros. Entonces, si hasta el 2010 vos tenías un auto europeo seguro, eficiente, confiable, a partir del 2012, lo que tenés es un auto chino, puro plástico, puro neón, péala ya no hay problema. Bruno, más interesante hablar de que vamos a comer a la hora del partido. Nosotros vamos a hacer una callado del resto del grupo de WhatsApp, en lo de mi amigo Robin, callado ese Bruno, secreto de la montaña, de la oscuridad. Bruno, la verdad que yo no sé qué quiere hacer Garneros. Por poco no le convoca a Horacio Carter a mesa de Libertad. Hay que darle la derecha a Garnero, pero derechazo. Ya Gendupama la plagueó la semana que viene cuando se elimine Paraguay. Plagueo generalizado, tajinate. Bruno, comparto plenamente con Pipino Cuevas que se azulgranizó nuestra selección y nosotros nos sentimos todos azulgranas y cuaponala no podemos ir jamás, pero ya es aseo, ya confianza, así seguro se sienten los cerristas con su equipo. El día que los jugadores paraguayos dejen de pelotudear con su pinta, de querer copiarle al jugador europeo o al jugador argentino con sus tatuajes, con sus perfilados de ceja, cortecito de cabello, pasearse con su neceser, su pantalón ajustado todo roto por el shopping. El día que dejemos de querer copiarle a los otros, ahí capaz estos jugadores jueguen bien. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad, calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app
y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, calidad internacional certificada. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados, como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Hola Bruno, va el aporte. Falta 10 años todavía para que Paraguay gane una Copa América. Después de 24 años nosotros ganamos el 53, después el 79. Ahora tenemos 10 años más todavía, tranquilo. Está chiquilla por la guerra, Ina. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí. Viene con un práctico cierre-recibe que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga. Y la versión familiar que trae más por envase. Pechugas, muslos, patitas, caderitas, alitas y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Audio Maracán de Bruno de abrir necesitamos, o nuestros jugadores necesitan 1% de mentalidad de los argentinos. Ellos aman la camiseta, aman a su país. Eso necesitamos. Así es, amigo. ¿Qué tiene que ver que se pase en el shopping con tatuaje, que se perfíen las cejas? Tira, como son tabú los perros. Todos los jugadores del mundo hacen eso. Somos tabú nomás. Yo estoy de acuerdo con apoyar ahora el primer partido, ¿verdad? Que haga callar boca. Eso depende de los jugadores. Por el primer partido vamos a apoyar. Pero ahora en este primer partido si no hacemos más nada, yo te aviso que va a haber una mala onda. Y ese pues es lo que los paraguayos tenemos. El primer partido en Río tenemos que demostrar ya si ya hay cota, ya hay como es. Es cierto que lo que dicen los perros de la mentalidad de los jugadores. Y nadie dice también que a partir de 2010 para arriba muchos de los jugadores tienen mucha plata, los que juegan no piensan en las selecciones anteriores, creen que ellos son los protagonistas, no tienen reverencia hacia lo que se hizo anteriormente. Cierto lo que no es un plagueo, nadie analiza y dice eso, nadie comenta a profundidad esos temas, por eso estamos como estamos también. Qué fuerte está la audiencia, será, ¿eh? Y qué pesimismo. Un pesimismo. Qué pesimismo grande. Salvo algunos. Qué poca esperanza. Bien apoyo. Y cuesta. Ese señor que dijo 14 años de pinta de claro, cuerpo entero. ¿Qué es lo que está hace 14 años? Desde 2012 que no hay un grupo que haya, y gran parte son estos que van a jugar hoy, que no hacen que prenda el entusiasmo, una confianza en el equipo. Necesitamos cerrar esta etapa tan pobre y vaya a ser por ahí si comenzamos hoy. Poneme sonido ambiente, Obi. Arranco con el personaje de Ariel. ¿Qué personaje? ¿Sabes el simpático, el cancherito? Hay que ser un poco más respetuoso. 30 años de fútbol tengo yo. ¿Cómo te imaginas el partido, Ariel? Después no venga mañana a hacerte acá del comentarista, que yo ya dije, yo esto y tal cosa. Me imagino un altísimo porcentaje de tenencia de Colombia. 60-70. Paraguay esperando. ¿60 qué? No, de porcentaje de tenencia en el momento de... 60 a 70% sí, de manejo de Colombia. Por allí va a oscilar en cuanto a porcentaje. Creo que no hay otro camino que esperar y dependerá mucho del alto nivel de concentración y la predisposición a la entrega, el orden táctico para primero que todo mantener el cero. Desde allí me parece que tenemos que partir, porque definitivamente si vamos en jerarquía individual 1 por 1 estamos muy por abajo de Colombia. Y por supuesto cuando tengamos la chance de interpretar los momentos en salir a buscar de contra, tenemos gente rápida como Almirón, yo creo que van a disponer de espacio, porque si uno se imagina que en gran parte vamos a estar, creo, o está equivocado en nuestro campo,
podemos tomarle mal parado a Colombia y tenemos gente velocista. Y en ese aspecto pueden aprovechar el espacio Almirón y Enciso. O pelotas largas, que caracterizaba a Libertad de Garnero cuando Libertad no le salía en la primera alternativa del juego de circulación. Pelotazo largo para Arce. A los costados, a los costados. A los costados, sorprender por los costados, a los puntas, a los rápidos, que yo creo que pueden ser nuestra carta al gol en la jornada. No me imagino a un Paraguay que vaya a presionar lejos, que quiera plantearle un partido de tú a tú, desde una suerte de igualdad, porque realmente esta Colombia está tercera, 12 puntos en la eliminatoria, y tiene un poder de fuego de mitad de cancha para arriba que con un poco de espacio te pueden destrozar. El cuarteto de Arias, James, confirmó el colega que juega finalmente Santos Borré, y el otro que es Díaz, que brilla nada más y nada menos que en el Liverpool. Así que es el partido que yo me imagino. Dani, ¿qué partido te imaginas? Yo creo que Paraguay va a tener a Arce un poquito más alejado y el resto, que entre los 4 defensores y los 5 volantes no haya demasiado espacio. Y que eso seguramente se da a los... ponerle que 10 metros atrás del mediocampo. Porque hay una situación, o sea, Paraguay viene muy frágil. Un gol tempranero en contra sería letal. O sea, vos podés planificar largo un partido, pero los primeros 15 minutos... Largo significa que te presionas... No, largo en el sentido que vos, o sea, en algún momento vas a presionar alto. Claro, en algún momento vas a querer que Colombia la tenga un poquito más, pero dejando espacios. Pero los primeros minutos se te puede desmoronar absolutamente todo. Entonces, yo creo que hay que ir a lo básico, a cerrar los espacios, a no jugarle carrera, sino que antes de la carrera, ya sea Velázquez o Espinosa o el volante que tenga que ser rueda de auxilio, se le pegue a Arias, a Díaz, y que Enciso y Almirón también entiendan que hoy hay que ponerse el overall. O sea, yo me imagino un partido donde no la vamos a tener demasiado tiempo y querer que las pocas que tengamos. Y allí creo, porque hace rato hablábamos de las comparativas de Arce y Vareiro. O sea, Arce es un tipo que no quiere ir al choque y define mejor que lo que hizo Vareiro. Vareiro es un tipo de choque que hasta se pelea con Zambrano y esas cuestiones. Y si uno va a la trayectoria también en las carreras, Arce es un tipo que recién ahora está en un equipo dominante de su liga, que es Liga Deportiva en Ecuador. Antes, él sabía que su equipo, los Amelianos, Independiente de Rivadavia, iban a tener 2, 3 situaciones y había que invocar. Capaz Adam estaba en Olimpia, en San Lorenzo. Entonces yo me imagino un equipo mucho más reactivo y solamente jugar con esos toques cuando vea y tenga la certeza que el rival no tiene la intención de presionar alto. Si Colombia quiere presionar alto, la cuestión va a ser pum para arriba para que corran Enciso y Almirón por las bandas. No creo que sea buen negocio jugar largo con Arce, porque no vamos a tener a ese volante llegador para darle también secuencia de la posesión. Entonces yo creo que vamos a ser un equipo mucho más reactivo de lo que le gustaría a Garnero, pero habrá que marcar con extrema cautela los primeros minutos, porque un gol en contra a Colombia no va a tener el mismo efecto que pueda llegar a tener un gol en contra a Paraguay. Vamos con Federico y Fabio. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Puixupe Quitadol Gel, su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ello Puixupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Llegó la promo Santa Elena, la promo de Santa Elena que te premia con un
espectacular 0 kilómetro. Viajes al Caribe, Play, 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con Vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuco. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde 1942, junto a vos. Bueno, yo creo que más allá de el historial entre ambos, iban a salir dos historias o dos realidades muy diferentes a jugar al fútbol, ¿verdad? Decía el colega, fíjese el dato, que desde el 94 que Colombia no está tan bien. Aquella selección que, es cierto, Pelé dijo Colombia debe ser la campeona. Ayer estaba mirando mientras se jugaba Estados Unidos-Bolivia. Estaba transmitiendo otro ESPN en directo desde la práctica de Colombia. Y ellos hablan mucho de entrar a jugar al fútbol. Están tan, más que el resultado del fútbol, 22 partidos, están casi orgullosos los actuales de tener una selección que despierte tanto elogio a nivel internacional también, que la de antes con otros jugadores, ¿verdad? Por ejemplo, ellos dejaron a Radamel Falcao, a Cuadrado, varios se fueron dejando y no se alteró para nada. Y hoy tiene una selección que, repito, en España, incluso hace poco una encuesta entre algunos técnicos, la dan como para pelear la Copa América. Y nosotros estamos todo al revés. Estamos con la desconfianza, con el temor a recibir un gol, qué nos va a pasar, cómo vamos a atacar. Entonces yo creo que Paraguay va a tener que salir atrás, más allá de el trío en el medio campo que puede aportar algo de dinámica, cerrarse atrás y comenzar a frustrar a Colombia, a frustrar en el sentido de cerrar los caminos. Me parece que va a aportar mucho al toque parsimonioso que tienen, pero después rápido con Arias, con Díaz, a James en un terreno que pueda probar al arco. Entonces va a depender de Paraguay cerrar justamente las 4 o 5 salidas importantes que pueda tener Colombia. Creo que eso debe ser. Y después aprovechar, como estábamos hablando recién, la pelota parada. Paraguay tiene un potencial importante. Si se consiguen faltas, como aquella que ustedes tuvieron en el Monumental, que esa es la única salida, conseguir una falta cerca del área para tirarle y apostar a los cabeceadores que son buenos de Paraguay. Me parece que puede ser. Yo no sé si Colombia se va a cuidar. Aquella Argentina casi no hizo falta. Teniendo a Ramón Sosa, se cuidó de cometer las faltas. Colombia creo que también ha de estar, creo que Lorenzo sabe a quién va a enfrentar en el juego aéreo y también se va a cuidar, pero para mí una salida importante es esa, porque juego asociado no hay. En el mano a mano hasta ahora Almirón y Enciso dieron más duda que certeza, entonces va a ser un partido para aguantar y avanzar en forma corta. Ni hablar de un mano a mano, no estamos en condiciones de ir a un golpe a golpe, sería muy malo para nosotros, porque ellos tienen el circuito aceitado y tienen jugadores que no dudan en los últimos 3/4, todo lo contrario a lo nuestro, ¿no? Entonces yo creo que Paraguay va a estar con la línea de 4 en el fondo, ver cuándo puede ir Espinosa, ver cuándo puede ir Velázquez, los 3 volantes bien agrupados, y después ver cómo pueden en el mano a mano tratar de generar algo individual, Enciso, Almirón, alguna falta o alguna jugada en la que se tenga un poquito más la pelota. Lo que pasa es que cuando se apostó a eso, como dije en una parte, a tener la pelota, soltar a los volantes de atrás y jugar cerca del arco, cualquier pérdida es suicida, porque los de adelante no perdonan, y más esta selección colombiana que maneja la faceta de atacar y ni hablar contra golpear, como se pudo ver la otra vez el último contra Bolivia, en un tiempo 3 goles, de los cuales los últimos 2 fueron ya de contragolpe cuando Bolivia se quiso soltar un poco. Entonces, cautela, amor propio, pecho caliente, y tratar de meter las pocas que tenemos, ¿verdad? Se le pide mucho. Y bueno, por ir un partido por los 3 puntos te puede aparecer en el que no soy el favorito de nadie, porque si voy a hablar con el continente, Colombia es gran favorito para todos. Entonces me parece que puede ser el punto de partida a algo más importante, pero hay que equivocarse poco y hay que dudar poco, y esta selección últimamente, desde el técnico
y los jugadores vienen equivocándose en varios aspectos y casi siempre dudando. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. NPN Medicina Estética, hacemos realidad tus sueños de belleza. Descubre nuestras técnicas innovadoras y déjate llevar por la experiencia de nuestros especialistas. Tu transformación comienza aquí. NPN Medicina Estética. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Hace 13 años consecutivos, somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Fabio Martín, ¿cómo te imaginas el partido? Coincido con Dani que hay que ver qué pasa esos primeros 15, 20 minutos. Me parece que está la clave ahí, porque somos un equipo inseguro, de poca confianza. Entonces me parece que tenemos que empezar por ahí, sabiendo que Colombia va a administrar el partido, va a manejar los tiempos, va a ser el que va a tomar el protagonismo. Y es un equipo intenso que en los primeros minutos no especula. No es una Colombia que trata de tocar, tener paciencia, lo tiene, pero después, una vez que encuentra la circulación del balón, es un equipo que daña, lastima, va a buscar desbordar. Vamos a tener que sufrir esos primeros 20 minutos de partido, pero por sobre todo espero que los jugadores estén agresivos, en el buen sentido de la palabra, pocos metros de distancia entre los marcadores, entre los jugadores que pueden hacer jugar a Colombia. A James no hay que darle muchos espacios, saber marcar también al hombre, en este caso Díaz, por izquierda con Velázquez, Matías Espinosa, que es rápido, yo creo que puede neutralizar a John Arias, y después salir, no buscar tocar demasiado la pelota, en exceso, eso de tener un poco de posesión, de robarle, de quitarle el ritmo a Colombia, no. Tratar de ser agresivos y después sacar la pelota para adelante, con Enciso, alguna corrida al Mirón que nos pueda generar alguna falta a los costados, y si generamos un córner quiere decir que pudimos desbordar y poder meter un centro por lo menos para que llegue una pelota quieta. Me parece que la clave de Paraguay va a estar en saber lastimar en la pelota quieta, y de por ahí una inspiración personal de Enciso, sacándose hombres de encima, podamos llegar y sorprender a un rival que, es cierto, como dice Ariel, también va a tener el 70% del balón. Nosotros poco, pero en ese poco tiempo que vamos a tener, podamos neutralizar al rival y también saber salir con rapidez. Repito, no quiero que el equipo tenga demasiado tiempo en la pelota. Hay que tener un bloque bajo, que va a ser así, y después empezar a salir con transiciones rápidas, a ver si podemos lastimar a un rival que ha mostrado también sus problemas defensivos, pero es un equipo que de mitad de cancha para arriba te puede pintar la cara. Y por eso me parece que los primeros minutos, esos lapsos de dudas que puede transmitir el equipo, pueda salir airoso y a partir de ahí proyectar el partido, que puede ser largo, sin dudas. Pero eso es lo que veo de la selección y eso espero en cuanto a agresividad, atención, concentración, porque es una selección endeble y si le hacen un gol tempranamente no hay mucho que hacer en el partido. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD
CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora, tus visitas a CNEU Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNEU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo y ron frutos rojos. Bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones. No dejes para mañana lo que podés farrear hoy. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Hoy continúa la Eurocopa, estamos ya en la zona de definiciones de los grupos, por eso vamos a tener partidos en simultáneo. Hoy a las 15 horas Albania, España, la selección ibérica ya está clasificada a la siguiente ronda en Düsseldorf. Se va a dar este partido a las 15 horas Croacia, Italia, partidazo en Leipzig. Se va a jugar este partido. España tiene 6, Italia 3. Con un empate está asegurando clasificar tranquilamente y si pierde va a tener que esperar también a ver qué pasa con la definición de los otros grupos. Albania debe ganarle a España sí o sí para poder tener chances todavía de clasificar. Ayer Suiza y Alemania empataron 1-1, con esto Alemania conservó el primer lugar y Hungría le ganó sobre la hora a Escocia 1-0 y espera el desenlace de los otros grupos para confirmar su presencia en los octavos de final. Está difícil porque Hungría tiene menos 3 goles. De diferencia con solo 3 puntos. Está complicado, pero de por ahí puede ingresar Hungría a clasificar como uno de los mejores terceros. Atención a lo que dijo Pogba en una entrevista. El futbolista que alguna vez cautivó al mundo con su habilidad y estilo ya no existe. Es el final, expresó Pogba en su mensaje. Esto habría señalado en The Guardian, pero de Nigeria estaban hablando. Entonces, esto es lo que dice Pogba con esta situación que vive con los 4 años de suspensión que está teniendo por dopaje en estos momentos, llamando la atención un poco de lo que significa este momento para el francés. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y noticia confirmada para lo que va a ser el partido de Paraguay esta noche, 18 horas, el equipo de Garnero con Rodrigo Mourinho en el arco. Lo confirmó el propio padre, don Vicente. Habló con nosotros y nos contó que Rodrigo ayer ya le comunicaba a su familia que va a ser titular esta tarde. Siempre hablamos con mi hijo todo el día, le llamo de mañana, de siesta, de noche. Sí, supe bien más o menos, él ya me dijo más o menos estaba practicando titular, pero no quería asegurar y después ayer me dijo que ya habló bien con el Garnero y se quedó como titular. El resto del equipo con Mourinho en el arco, con la presencia de Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete y Matías Espinosa. Medio sector con Andrés Cubas, Ernesto Caballero y Matías Villasanti, Miguel Almirón, Alex Arce y Julio Enciso. El equipo colombiano, vamos a escucharlo a Sebastián Vargas, el colega de Caracol, nos hablaba del equipo que va a presentar Néstor Lorenzo para esta tarde. Camilo Vargas en el arco, el arquero del Atlas de México, lateral derecho del Crystal Palace. Tenemos a Daniel Muñoz, el lateral izquierdo es Mojica, que juega en España en el Osasuna de Pamplona, los centrales Davinson Sánchez del Galatasaray y Johanner Lucumí del Boloña de Italia,
después Jefferson Lerma del Crystal Palace, Mateus Uribe, que está en el Al-Sadd de Qatar, aunque todo se perfila que va a ser nuevo jugador del Tijuana de México, va a regresar a México, al lado de Fluminense John Arias, y adelante Lucho Díaz, James Rodríguez y Rafael Santos Borré. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo será el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. El estado del tránsito es presentado por Impulsa tu negocio con máxima calidad. Puma Energy. Y nos vamos a la ruta que une San Lorenzo-Luque, que se llama Eugenio Agaray, con dificultades en el tráfico en la zona donde está Teniente Ross, con dirección a Luque específicamente, hasta llegar a la calle Trébol. Hay un semáforo, ya zona de Laureltí estamos hablando. Repito, en esa zona, ruta que une San Lorenzo-Luque, en la zona de Laureltí, entre las calles Eugenio Agaray, Ross y el semáforo en Trébol, que hace que se dificulte el tráfico, varias cuadras con vehículos que están intentando pasar en esa zona en estos momentos. Tráfico pesado. El estado del tránsito fue presentado por Impulsa tu negocio con máxima calidad. Puma Energy. Con Puma Energy, impulsa tu negocio. En tierra, con combustibles, lubricantes, GLP y nuestras estaciones de servicios. En agua, con nuestro servicio de búnker. Y también en aire, con nuestro exclusivo Puma Energy Aviation. Impulsa tu negocio con máxima calidad. Puma Energy. Encontrá productos, soluciones y servicios con calidad internacional certificada, adaptadas a tu necesidad. Conoce todas las soluciones energéticas que tenemos para tu empresa en www.puma-medioenergy.com. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982 495 950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelo de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Adelante, albirroja, adelante. Garnero y Enciso hablaron en conferencia de prensa. Sabemos que enfrentamos a una selección que tiene muy buenos futbolistas. Están pasando un momento muy bueno, tiene un sistema de juego muy aceitado, que le está yendo muy bien y el estado emocional de los futbolistas es muy bueno. Sabemos que las dificultades que vamos a tener y obviamente que vamos a tener que hacer un partido muy inteligente, muy prolijo, muy efectivo para poder obtener el resultado que vamos a buscar. La verdad que yo personalmente estoy muy tranquilo, muy confiado. Obviamente todo el equipo estamos trabajando para el partido de lo que va a ser mañana, ¿no? Nosotros también tenemos a Miguel Almirón, Ramón Sosa, también tenemos
jugadores que uno puede marcar la diferencia, y tenemos toda la herramienta también que el profe nos da, así que estamos muy tranquilos y confiados. Mucho calor en estos días, ¿cómo les fue? Y dos, el campo de juego, los vimos trabajando, mirando un poco las condiciones del campo. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo piensan que va a estar para mañana? La temperatura está alta, nada que nos sorprenda a nosotros, porque la verdad que estamos bastante acostumbrados, pero las temperaturas fueron muy intensas. El campo de juego, la verdad que lo vimos en el juego del otro día, que no se levantó. Estábamos un tanto preocupados por eso, sobre todo después de algunos comentarios en el partido inaugural, pero por lo que se ve bastante bien. Ojalá que a la hora de que ruede la pelota y el pique del balón sea el que corresponde, no creo que haya ningún tipo de inconveniente. Daniel Oscar, te quiero preguntar algo sobre la idea que tenés de la Selección Colombia después de ese 21 de noviembre, cuando el equipo de Néstor Gabriel enfrentó 4 partidos de carácter amistoso, 2 en Europa y 2 aquí en USA antes de esta Copa América. ¿Le has visto alguna transformación en sus movimientos individuales y colectivos? Y después de tu respuesta le quisiera preguntar algo a Enciso. No, yo veo un grupo, no solo un equipo muy compenetrado con lo que tienen que hacer. El mismo dibujo táctico se puede modificar en el juego. Creo que eso obviamente ayuda en los estados de ánimo. Hoy están todos bien, el que entra está bien, el que participa no se modifica. Entonces hoy vamos a enfrentar a una de las selecciones que mejor nivel tiene en esta competición. Julio, más allá del nombre de la marca, hay un cambio de balón para esta Copa América, hay una nueva novedad con un nuevo esférico que lo vemos ahí. ¿Han practicado con ello? ¿Hay una diferencia por la velocidad que alcanza el balón o da lo mismo el útil más allá del cambio de la marca? No, creo que el balón es para los dos equipos. Nosotros estuvimos entrenando con el balón. Obviamente nosotros desde chico, ese es nuestro sueño, ¿no? Entonces vamos a dejarlo todo para poder sacar un resultado favorable para nosotros. El dar a Colombia como favorito, que lo están dando muchos especialistas, y no le dan a Paraguay esa posibilidad de ser favorito, ¿le da más tranquilidad al grupo de entrar a la Copa América sin el favoritismo? No pasa por tranquilidad, es algo obvio. Hay un equipo que viene muy bien desde hace mucho tiempo y hay otro que le está costando, así que lo veo razonable que lo den, pero esto es fútbol. Y nosotros nos vamos a preparar, tenemos las herramientas como para poder contrarrestar virtudes que tiene el rival y buscar las nuestras, que son muchas también. ¿Qué diferente tiene esta Paraguay con la Paraguay que perdió en eliminatorias enfrentando a Colombia en condición de local? Usted ha tenido más tiempo de trabajo. ¿En qué ha cambiado? ¿Qué tiene nuevo? ¿Y qué va a modificar recordando ese partido, entendiendo que es una Colombia que tiene en su gran mayoría la misma nómina? Y para el jugador Enciso, usted tiene 20 años apenas, juega su primera Copa América. ¿Hay un peso encima para liderar este momento que hoy vive Paraguay? Y de noviembre nosotros lamentablemente no tuvimos la competencia de fecha FIFA, creo que había sido de marzo, que viajamos a Rusia y no pudimos competir. Eso nos hubiese dado, sí tuvimos una semana de trabajo que nos sirvió un montón, pero no la competencia. Desde esa fecha a estos amistosos que tuvimos ahora no habíamos tenido competencia, y eso a un equipo que quiere buscar una idea, que quiere buscar una manera, nos faltaba esa competencia. Con estos partidos que jugamos fuimos sacando distintas conclusiones, y mañana vamos a enfrentar una dificultad muy grande y la vamos a tener que hacer de la mejor manera. Bueno, creo que peso no, motivación sí. Gracias a Dios tengo mi segunda Copa América. La primera creo que la agarré como experiencia. Ahora creo que intentaré ser más importante. Tenemos un entrenador que me conoce a mí también. Nos ayuda mucho a poder saber su sistema de juego que quiere que podamos lograr dentro del campo de juego. Creo que atrás de este escudo está nuestra familia, nuestra gente, nuestro orgullo. Entonces creo que tenemos mucha más motivación para poder jugar mañana. Profe, te quiero preguntar lo que todo un país quiere saber: si ya tenemos el equipo o hay que esperar a mañana que se recupere alguien.
Y para Julio, bueno, después de 2 temporadas en Premier, ¿cómo te sentís sabiendo que es para Paraguay tener un orgullo tenerte en una liga tan importante y que con esa camiseta de la selección también queremos verte brillar? Por suerte tenemos a todo el plantel apto, eso es muy bueno. Lo que sí, el equipo se lo voy a dar hoy a la tarde en el último entrenamiento a los futbolistas, así que preferiría esperar dárselo a ellos primero. Bueno, sí, tuve mi segunda temporada por Inglaterra. Creo que, bueno, cada futbolista que juega este deporte quiere estar en la selección. Gracias a Dios a mí se me da. Entonces estoy muy orgulloso de estar acá, más todavía con el profe, que bueno, con él tuve la oportunidad de poder tener mi transferencia. Creo que el partido contra Chile logré completar mis primeros 90 minutos, que la verdad me ayudaron mucho a mí en lo físico y poder volver a ganar roce de partido. Entonces nada, estoy motivado. Yo sé que mi familia también está muy orgulloso del lugar donde estoy, entonces creo que por ellos también primero por ellos y luego por nuestra gente voy a tratar de dar lo mejor para la selección. Para el profe Garnero, en primera instancia, has mencionado que vas a dar a conocer el equipo primero, como debe ser, a los jugadores, pero en las últimas 48 horas, profe, han saltado, por llamarlo de alguna manera, 2 probables, incluso con sistemas distintos. Dentro de ese juego, y lo que terminó siendo una conclusión en primera instancia, la serie de amistosos, lo que tiene que ver con el sistema, ¿ya lo tenés totalmente cerrado en este momento en la cabeza? Sí, la verdad que no estoy al tanto de los equipos que salieron, pero sí, no, yo lo tengo, estoy totalmente convencido, pero para ser más prolijo, obviamente que prefiero hablar primero con los futbolistas y terminar de ponernos de acuerdo, porque sabemos que vamos a tener un partido muy complejo, vamos a necesitar estar al 100% todos, estar muy motivados, muy concentrados, porque va a ser un partido difícil. Y la consulta para Julio, el saludo Julio. Hablabas del orgullo de lo que significa representar, pero en tu caso particularmente junto a otros nombres, como que desde el propio pueblo futbolero, esa responsabilidad de ser el diferencial debido al momento de tu carrera, ¿cómo lo tomás eso? ¿Consideras que, como ya decías, lo de tu segunda Copa América, cómo administrar la responsabilidad futbolística? Porque luego hay líderes dentro del plantel, dentro del vestuario, en el campo de juego, pero ¿cómo te sentís con esa presión, entre comillas, cuando el equipo está dentro del campo? No, presión no. Yo la verdad, cada vez que juego con mi selección, lo que siento es felicidad, lo que siento es una sensación única, porque bueno, desde chico quería estar acá, quería tener mis partidos en la selección y bueno, gracias a Dios la estoy teniendo, estoy disfrutando mucho de poder compartir con mis compañeros. Creo que, como todos saben, somos un equipo muy joven, estamos construyendo y creo que bueno, estamos trabajando día a día. Obviamente hay muchas cosas que podemos mejorar, hay muchas cosas que se están haciendo bien. Entonces creo que esta Copa América, este partido que tenemos es lo más lindo que podemos jugar, ¿no? Contra una selección muy buena. Entonces yo personalmente y mis compañeros estamos muy motivados para el partido. Profe, aunque usted ya tiene un camino, un trasegar por clubes paraguayos, en el momento de tomar la selección, ante ese poco tiempo que usted precisamente ha explicado, de tener una competencia, de imprimirle o inyectarle algún tipo de cambio futbolístico, ¿usted respeta la idea, el ADN, cultura futbolística del fútbol paraguayo, o ante ese poco tiempo usted trata de inyectarle algo de fútbol argentino, donde usted comenzó como jugador o incluso de otras ligas que ha podido dirigir? Trato de hacer las dos cosas. Obviamente que sé dónde estoy y sé la historia del fútbol donde estoy, pero también tengo algunas ideas y tengo los elementos quizá como para poder modificar o buscar otras alternativas por la variante que tengo hoy en algunos futbolistas que
en otros momentos quizá no había esas características. Entonces me parece que estamos en un momento de poder implementar alguna modificación a esa estructura por la calidad de jugadores que tenemos. Daniel, te quiero consultar el tema del arquero, atendiendo que Coronel venía jugando los amistosos y que parecía ser que él tenía la confianza plena, pero en las dos últimas prácticas Rodrigo Morínigo se perfila como titular. ¿A qué se debe la decisión del cambio de arquero puntualmente? Y ya te hacían la consulta anteriormente, sin hablar de nombres. Todavía no dije que cambié el arquero. Pero por algo practicaste con Morínigo los dos últimos días. Practiqué muchas cosas. Y una de esas, también agregando la pregunta, línea de 3, es descabellado pensar para mañana. Jugaste los últimos minutos en Panamá con ese dispositivo táctico, 3 zagueros centrales, no es probablemente lo que más utilizaste, pero puede ser mañana el caso. Te hago las dos preguntas, lo del arquero y la línea de 3, por favor. La confirmación del equipo la voy a dar a la tarde, esa es la primera parte de la pregunta, y la segunda no es una prioridad, es una alternativa que tenemos, porque tenemos muy buenos centrales. Es una alternativa que me da este plantel la posibilidad de poder contar con más gente de esas características, y obviamente depende el resultado, depende el momento del partido, no deja de ser una alternativa muy favorable para nosotros. Yo soy inglés y actualmente tenemos un técnico en la Eurocopa que tiene un equipo de muchos estrés, pero está buscando cómo meter todo esto en su formación y está inclusive jugando a algunos jugadores fuera de posición para tratar de entrar todos. ¿Sientes, especialmente con el ataque que Paraguay tiene ahora y esa generación, está sufriendo un problema parecido? Y a Julio, quería preguntar en relación a eso, ¿dónde te sientes más cómodo jugando por izquierda, por derecha, por el medio? Porque con Di Serve creo que ya aprendiste mucho más de tu juego que ya tenías con el profe en Libertad. Entonces, hoy por hoy, ¿dónde te sientes más cómodo? No, problema no, pero obviamente sí, en algunos casos donde hay futbolistas que están en un muy buen nivel en sus equipos y se superponen, obviamente que es muy común que tengas que elegir por uno, es muy difícil poner a dos de la misma posición en un mismo lugar. Entonces, a veces sucede eso, pero no es un problema. El problema es cuando no tenés. Cuando tenés, y bueno, uno tendrá que esperar y esperar al próximo partido y tiene que entrar con la misma motivación que entró su compañero, y esta es la idea de que esto se saque adelante con el grupo, no solo con los 11 que entran. Bueno, sí soy consciente de que en Brighton he jugado mucho más atrás del 9, con el 9, pero bueno, creo que estoy trabajando muy duro para poder jugar en cualquier posición que me toque, poder darle más opciones también al entrenador, a que me ponga donde él mejor me ve. Así que nada, creo que para eso estoy trabajando muy duro para como dije, darle opciones para donde me toque poder hacerlo bien. Profe, ¿cuáles son los principales desafíos que usted piensa que va a tener el día de mañana Paraguay y llevarse los 3 puntos ante una Colombia que ya los colegas lo venían diciendo, son 23 partidos invictos, un partido, digamos, que se espera dinámico? ¿Cómo espera contrarrestar a Luis Díaz y, digamos, ese poder ofensivo que tiene la selección Colombia? Y ya le pregunto a Julio. Bueno, obviamente que tiene un esquema de juego muy claro, pero tiene futbolistas que lo ejecutan muy bien. Vos podés, esto más viejo que el fútbol, Palermo iba al segundo palo, hizo 200 goles al segundo palo. Entonces, el momento cuando se toma la decisión, nosotros tenemos que buscar interrumpir algunos circuitos que no le llegue el balón tan claro a la gente que desequilibra, y en eso hacer esas transiciones que nos den la posibilidad de poner a nuestros futbolistas también en situaciones de mano a mano, cerca del área, porque tenemos un poder ofensivo también muy importante. Para Julio, ¿cómo se vive este momento, digamos, a modo grupal? ¿Cómo se están hablando ustedes los jugadores para, digamos,
vivir que este partido va a ser, digamos, la localidad para Colombia. Para nadie es un secreto que va a haber más hinchas de Colombia. ¿Cómo se va manejando eso al modo grupal y cómo se está viendo esa zona competencia para los 11 titulares que ya el profe les va a dar la alineación en la tarde de hoy? No, en lo grupal estamos muy bien. Creo que todos mis compañeros estamos disfrutando en el lugar donde estamos. Estamos en una selección que, bueno, como te digo, siempre soñamos de estar acá, de jugar para nuestro país, porque como dije, atrás de este escudo está nuestra familia, están nuestros amigos, están mucha gente que están ahí apoyándonos, que están ilusionados ellos como también nosotros. Entonces, como dije, estamos trabajando muy duro, estamos muy conscientes que también tenemos nosotros jugadores muy buenos. Obviamente Colombia tiene jugadores también muy buenos, los respeto, pero también quiero hacerle valor a mis compañeros. Creo que nosotros también tenemos mucho poderío en ataque, en defensa, en el medio, así que nada, tengo mucha fe que a mis compañeros que vamos a hacer un buen partido. Mucho se habló en la previa, ya hablamos de lo anímico también. Y de esto, hay gente, paraguayos que fueron hasta el hotel, que pudieron estar en contacto con ustedes, Julio, profe, pero ¿y los que se quedaron en casa? ¿Cómo se acercan hoy a la selección? ¿Cómo le hacen llegar un mensaje? ¿Cómo nos juntamos un poquito más para sentir de que está mamá, están los amigos, está esa gente que decía Julio y profe? ¿Cómo le hacemos llegar el mensaje a aquellos que se quedaron en casa? Y lo que pasa es que esto sucede habitualmente, hay mucha más gente que se queda haciendo fuerza de lejos. Y nosotros vamos a sentir esa fuerza, y es lo que necesitamos. Necesitamos que la gente se identifique, obviamente que para eso nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, de adentro para afuera tiene que haber algo que motive al espectador, y ojalá obtengamos el resultado para que todos en Paraguay estén muy contentos. Ese va a ser nuestro objetivo desde el primer minuto del juego. Desde que se agarró la selección de noviembre del año pasado y sabiendo las situaciones con las que se agarró, se puede decir que el grupo de jugadores y este semestre que tuvieron los convocados es lo que entusiasma también, lo que ilusiona. Y la misma pregunta va para Julio, para hablar de sus compañeros también. Sí, la verdad que tenemos la fortuna de tener a muchos futbolistas que están pasando un gran nivel. Sí tuvieron quizá una temporada muy exigente, llegan algunos un poco averiados, por eso este tiempo también aprovechar para que se pongan lo mejor posible, porque vamos a tener una semana muy exigente, pero eso es lo que nos motiva, es a nosotros particularmente ver la calidad de futbolistas que tenemos, es lo que nos ilusiona, tratar de poder armar el mejor equipo posible para que ellos puedan brillar en la selección como todos queremos, no solo en sus clubes. Yo quisiera también dejar un mensaje, porque en verdad lo siento y quiero sacarlo del corazón. Yo sé que como así yo y todos mis compañeros estamos acá en la selección por algo, porque queremos sacarlo adelante. Entonces quisiera decirle a toda esa gente, a toda nuestra familia que bueno, mañana dentro del campo de juego vamos a dejarlo todo, como siempre en cada partido, que bueno, vamos primero por nosotros,